comentado usted que hizo 2 entregas de dinero en la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz y que solo hizo esas 2 entregas. ¿Por qué no sabe usted si hubo más entrega y por qué deja de hacerlas? ¿Tiene un enfrentamiento con Víctor de Aldama? Tengo un enfrentamiento con Víctor de Aldama. Cuéntelo, por favor. Y le digo que es la última vez que a mí me utiliza. ¿Ese enfrentamiento se produce porque le acusa a usted de que se ha quedado 10.000 euros? Sí. Y a partir de ahí dice usted que se acabó. Y a partir de ahí ya es cuando digo se ha terminado el que yo te lleve dinero a ningún sitio. Ya ven ustedes que todo muy decente, todo como Dios manda. Supongo que ya saben de quién se trata. ¿Es Carmen Pano? Sí. Esta es la individua que llevaba el dineral a la segunda planta del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid, Carmen Pano, y yo creo que metido en bolsas de basura, creo, y esto me está recordando aquella cutre información en los tiempos de Miguel Gil y Gil. Era así, ¿no? El alcalde de Marbella, sí, el que fueron todos a la trena porque la mujer se fue de la boca en un programa de televisión y dijo, sí, es que Gil llegaba a casa con un montón de bolsas de basura llenas de dinero. Ya ven, el tiempo pasa, pero las cosas no cambian mucho. Que Gil, el alcalde de Marbella, no tenía mucho que ver con el Partido Socialista, pues no vayan a creerse. Ya ven ustedes que yo les he hecho un corta y pega a lo largo de los años, que no me digan que no cuadran, porque a la calle Ferraz, a la planta número 2, también llegaba pasta metida en las mismas bolsas de basura. Bueno, a lo mejor no eran bolsas de basura, ha pasado el tiempo y lo mismo eran bolsas un poquito más apañadas. En fin, que ahí teníamos declarando a Carmen Pano, y que al parecer, vete tú a saber si la cosa se fue al traste, porque entre los mafias llegaron medio a las manos por esos 10.000 euros que al parecer habían desaparecido. Bueno, sobre este asunto vamos a hablar, les voy a contar más cosas sobre el parador de Teruel, que en fin, como les decíamos ayer, tiene que estar hasta la bandera para pasar esta Semana Santa, porque muchos por morbo, seguro, que están alquilando la suite que destrozó Ábalos y compañía. Y hablando de este asunto, pues les voy a hablar también de la portavoz del gobierno, esta que necesita un curso de oratoria incluso más, fíjense, que la Marichus Montero, que ya es decir, pobre portavoz, la Pilar Alegría, que muy haciendo honor a su apellido, no anda la mujer porque está en modo plañidera, sorbiendo mocos todo el rato y diciendo, eso sí, que exige que haya penas y bien gordas para quien la difama en las redes sociales. En fin, esto es para que vayan haciendo boca, porque hoy en el Mundo al Rojo ni se muevan porque no saben lo que está por venir. Bienvenidos a todos. Y hoy en el plato tenemos a Javier Pérez Roldán, que por cierto te he adivinado, te he identificado en ese vídeo con el que hemos abierto el programa donde estaba declarando Carmen Pano. Ahí estabas tú. Exacto, yo, como Bienvenido. soy el abogado de Hazte y están unificadas las acusaciones en Hazte, bueno, pues yo represento al resto de acusaciones, ya sea el Partido Popular, Vox, el PSOE y alguna más, ya no recuerdo, ya hay tanto jaleo y tantos procedimientos estamos que ya no me acuerdo dónde estoy en cada Hay cual. tanto follón abierto. Oye, nosotros hemos visto y vamos a hablar naturalmente de este asunto. Bueno, hemos elegido para nuestros telespectadores este vídeo, esta instantánea casi, pero tú estuviste en esa declaración. ¿Cómo viste al individuo? Exacto. Bueno, pues Liberum también represento, que no se me olvide. Vamos a ver. Tenía ganas de colaborar y colaboró porque respondió tanto las preguntas del Ministerio Fiscal como las preguntas de la acusación que representaba yo. No obstante, yo creo que no dice todo lo que sabe. Es decir, yo creo que hay que darle más tiempo a estos procedimientos porque por desgracia son muy lentos y claro, los que están investigados pues no acaban de hablar del todo
hasta que no están todos los informes de la UCO, hasta que no saben en qué se les ha cogido, en qué no, qué pueden ocultar. Entonces va soltando la información poquito a poco, la van racionando. Y claro, y las peleas entre ambos, porque a mí se me ocurría, según estaba escuchando estas declaraciones, que en fin, se habían enfadado un poquito, al parecer, por esos 10.000 euros, que al final lo mismo terminan cantando por aquello de si caigo yo, caes tú, y conmigo no te metas porque yo tengo información. Claro, yo siempre pongo un ejemplo teológico, por así decirlo, ¿no? Estamos en Semana Santa, me parece muy oportuno. Los ángeles, bueno, pues son ordenados, jerárquicos, obedecen las instrucciones porque son jerárquicos. Los demonios están siempre enfrentados. Bien, por envidia, por celo. Y claro, estos son malos. Y como son malos, siempre están enfrentados entre ellos, lógicamente, porque cada cual quiere lo suyo. Entonces es muy difícil que en el mundo del mal y en el mundo del AMPA, de verdad, haya amistades genuinas, haya desprendimiento. No, lo que hay constantemente es intentar quedarse cada cual con lo máximo posible. Entonces tenemos que pensar que al final esta panda que forma el gobierno de España, al final cae. Claro, es que esta gente, sus vínculos, por mucho que digan, no, yo era amigo de, no son de amistad, son de pandillaje. Por tanto, cuando les convenga traicionar a otro, lo van a hacer. Y ahí es donde se van a producir las divisiones, las diferentes declaraciones. ¿Para qué? Para intentar llegar a acuerdos con el Ministerio Fiscal o con las acusaciones y procurar cada uno salvar sus muebles. Y es lo que va a suceder. Lo que pasa es que hay que darle todavía algo de tiempo. Sálvense quien pueda, cuidado con los traseros. ¿Cómo estás, César Blanco? Feliz de estar con vosotros. Bienvenido. La verdad es que muchas gracias. Los que no somos expertos en leyes como él, yo soy ingeniero y empresario, se nos hace a mí al menos muy lento el ritmo de la justicia, bajo mi punto de vista, y hay evidencias para los que no somos abogados para decir, pero esto es ¿qué es? Es que es muy lenta, no es una percepción tuya, César. Yo creo que nuestros telespectadores también lo ven claro, no es una percepción personal, esto es lento de narices. Yo no sé si en otros países también sucede, pero bueno, aquí hasta que hay una sentencia, la gente se muere por el camino, como esperando los tratamientos de la Seguridad Social con Mónica García al frente. Y a nivel empresa, un escenario como el que tiene el gobierno, se caería la empresa la semana siguiente. Todo lo que tiene alrededor es insostenible. Claro, vamos a ver, la justicia es lenta, lo que pasa es que los abogados ya estamos habituados, pero es que recordemos que en el monólogo famoso de Hamlet, de Ser o no ser, se habla de la lentitud de la justicia, o sea, que esto ya viene de antiguo, no es de ahora ni solo de España. Por desgracia es así, en el monólogo aquel ya se habla de esa justicia. Nació con imperfecciones, por lo visto. Raúl Sánchez está también con nosotros en este martes de Semana Santa, este martes santo. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, María José, un placer estar aquí, como siempre. Vaya, cómo tenemos el patio, ¿no? Sí, efectivamente. La pregunta que me hago yo, y que yo creo que se hace muchos españoles también precisamente, es ¿a quién entregó ese dinero Carmen Pano, no? O sea, si son dos entregas, habla ella de 45.000 euros por un total de 90.000, cuando a una persona hace una entrega de un importe tan elevado, normalmente sabe a quién se entrega ese dinero, ¿no? Entonces, como bien comentaba nuestro compañero Javier, yo creo que se está guardando información, porque claro, si se supone que va a una sede del Partido Socialista, en este caso de la calle Ferraz, y a la segunda planta, que no es que lo deje nada más entrar en consigna. Claro, que no es un paquete de Amazon que dejas ahí y te vas, o sea, no, es que estamos hablando de que son cantidades muy elevadas de dinero. Entonces, yo creo que, vamos, en mi opinión, yo creo que sabía a quién estaba entregando ese dinero, porque obviamente en el Partido Socialista la sede trabaja mucha gente, entonces no vas directamente a cualquier persona a entregar esa cantidad. Es decir, sabía perfectamente, yo creo, a quién entregaba ese dinero. Lo que pasa es que, como bien comentaba Javier, se está guardando esa información. Lo que está claro es que la señora entregó 90.000 pavos, si me permiten la expresión, y lo hizo en la sede de un partido político, del Partido Socialista, y además en la central de Ferraz. De esto no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda, por lo menos de su testimonio, porque luego Aldama también lo ha negado, ha dicho que esto no fue así. Pero claro, estas versiones contradictorias, digo, cada cual intenta salvar los muebles. También ahora el de Paradores dice que tampoco fue así. Claro. Lo que pasa es que tenemos los testimonios de los trabajadores que, vamos, cantan por soleares. Claro, y aquí además que es que hay un enfrentamiento entre Aldama y Carmen Pano y su hija. Es decir, Aldama también tuvo, pues en su juventud, parece ser de hace años, pues una relación afectiva con la hija. Aquello se rompió. ¿Con la hija de Carmen Pano? Con la hija de Carmen Pano. Caray, con Ábalos, No, Ábalos no, Aldama. Aldama, perdón. Ya, es que son tantos nombres. Pero todos son muy machos. Claro. Y claro, cada cual está conservando sus intereses, pero en efecto
no parece creíble que se invente esta señora algo que a ella de alguna manera la puede incluso perjudicar penalmente. Entonces, no tiene demasiado... ¿Cómo no va a usted se imagina que de pronto así, por arte de verlo, que dice, no, sí, yo fui con 90.000 euros en 2 tandas a la segunda planta del Partido Socialista en la sede de Ferraz de Madrid? ¿Estamos locos o qué nos pasa? Así que Aldama también tenía amoríos. La verdad es que estos tíos no tenían tiempo más que, en fin, para lo que usted me entiende, ¿verdad? Cambiamos de asunto, pero volveremos. Verán, el CIS de Tezanos dispara a Vox a costa del Partido Popular y el PSOE ya le aventaja en más de 6 puntos. ¿Qué análisis hacemos, Raúl Sánchez? Pues hombre, del CIS la verdad es que yo cojo... De Tezanos poco, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, teniendo en cuenta que Tezanos ya tenía que estar jubilado por la edad que tiene y está todavía cobrando 90.000 euros del erario público, la verdad es que ya clama al cielo, ¿no? Pero bueno, en cuanto al CIS, pues hay que cogerlo con muchas pinzas, ¿no? Como papel de fumar, como quien dice, porque que digan la nueva encuesta que cae el PP 2 puntos y que aún así le siga aventajando el Partido Socialista 6, la verdad es que es bastante poco creíble si analizas el resto de las encuestas, lógicamente, que se han publicado en los últimos tiempos en otros medios de comunicación. Es decir, el CIS, teniendo en cuenta que está manipulado por el señor Tezanos, que directamente depende de Pedro Sánchez, no nos lo podemos creer. Es decir, es una encuesta ad hoc precisamente para favorecer al Partido Socialista. Sí que me creo que pueda ser que Vox esté subiendo precisamente en la encuesta, pues porque el efecto Donald Trump puede estarle beneficiando, aunque determinadas medidas a lo mejor le pueden llegar a perjudicar. Pero en el tema de que saque 6 escaños el Partido Socialista al PP, la verdad es que es bastante poco creíble. Y bueno, pues la encuesta del CIS es lo que es que al final la pagamos todos los españoles y de veraz tiene más bien poco. Pues del CIS ningún caso, coincido con Rubén por completo, por supuesto, es una empresa pagada, una encuesta, pagada, no me lo creo para nada. De todas maneras, en cualquier algoritmo, la alternativa es PP con Vox o PP no quiero gobernar con Vox. A mí lo que me preocupa es el día que hagamos con Sánchez, si eso llega algún día, la alternativa es que el PP haga prácticamente lo mismo pero robando menos. Me preocupa más el futuro que el presente, alguna vez acabará el sanchismo. En cualquier caso, el coste de las circunstancias que estamos denunciando, bueno, desde Distrito Televisión y desde un número incontable de medios de comunicación, la situación absolutamente insostenible de un gobierno que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo, no parece que esté teniendo un gran coste en intención de voto. Vamos a ver, es que el CIS le damos menos importancia de la que merece, y digo por qué. Porque en efecto, como análisis de la realidad, ninguno, no tiene validez ninguna, pero nos anticipa la estrategia del PSOE. ¿Y cuál es la estrategia del PSOE? Volver a asustar con que Vox crece, que viene eso que llaman ultraderecha, que Vox, en fin, yo lo llamo eso que llaman derecha, ni siquiera. Efectivamente. Bien. Y entonces nos está anticipando la estrategia, igual nos está anticipando que buscan un adelanto electoral y quieren empezar a levantar el miedo a que Vox va a hacerse con el gobierno o va a ser un elemento importantísimo en el previsible o puede que gobierno del PP. Entonces, en ese aspecto, yo creo que hay que analizarlo siempre porque Tezanos está al servicio del PSOE. Luego hablaremos que, cuidadito, que se empieza a hablar de adelanto de elecciones, lo hace Podemos, el Partido Popular dicen que está escarbando por ahí, a gente disponible. Se lo vamos a contar enseguida, estamos en Semana Santa, aprovecho para decirles que el próximo jueves Distrito Televisión ha preparado para todos ustedes un programa especial centrado en la Semana Santa y también en el cristianismo, y naturalmente hablaremos de la cruz, hablaremos de Cristo y hablaremos de la cruz más impresionante del mundo que está en el Valle de los Caídos. Hablaremos de determinadas circunstancias que envuelven este valle en el que nos estamos jugando mucho, absolutamente mucho. Y está con nosotros Pío Moa y voy a aprovechar para comentar con él, para pedirle su análisis sobre una noticia que dice que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica carga contra el gasto millonario de resignificar el Valle de los Caídos y que exige al gobierno su retirada. Creo, don Pío Moa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bienvenido al Mundo al Rojo. Creo que estamos hablando de más de 30 millones de euros, más allá de una cuestión y de una cuantía económica. Nos estamos jugando mucho con esta resignificación del Valle de los Caídos y me interesa enormemente conocer cuál es su análisis sobre esta noticia que lleva en la actualidad ya desde hace días. Bueno, lo primero que hay que decir es que resignificación en el lenguaje PSOE es algo así como prostitución, que parece ser que es lo que mejor se les da. No sé. Y en cuanto a la Asociación para la Memoria Histórica, es un grupo de delincuentes, como los de las cunetas y todo esto, delincuentes subvencionados, es decir, que se dedican a falsificar la historia sistemáticamente y nos obligan a pagar por los demás. Es decir, yo no me opongo a que ellos cuenten su historia, ¿no? Tienen derecho a ello, lógicamente, pero, claro, ellos son los primeros que saben que mienten, porque si no, no tendrían necesidad de recurrir a leyes de memoria histórica que lo que tratan es de, como dicen ellos, cancelar a los que no pensamos como ellos. En un sistema democrático, ellos tienen derecho a decir sus versiones, no pagadas por los demás, y nosotros, los que estamos en contra, también tenemos ese derecho. Y debería abrirse un debate racional, un debate lógico, pero ellos saben que en un debate ellos no podían sostener sus versiones. No podían sostenerlas porque son evidentemente falsas y porque ellos saben que son falsas. Y precisamente porque saben que son falsas, pues ya saben. En cuanto al Valle de los Caídos, es un patrimonio histórico y artístico nacional y lo que están tratando de hacer con él es algo penalmente expuesto, ¿no? Es decir, que tendría consecuencias penales, debería tenerlas, tipificarlo. Entonces, que esta gente, y debería llevarse la respuesta por ahí, esta gente está profanando, destruyendo, prostituyendo, cambiando un patrimonio histórico que no les pertenece en absoluto. Es un patrimonio que pertenece a todos los españoles. Y hay que decir que esto es una tradición en el PSOE. Durante la Guerra Civil y ya antes, al comenzar la República, el PSOE fue uno de los partidos que más patrimonio histórico artístico destruyó o robó. Porque efectivamente otra de las cosas que hicieron fue saquear todo lo que pudieron, joyas, cosas de valor, se llevaron tesoros enormes, ¿no? de España al perder la guerra. Y esto es algo que han confesado ellos mismos. Lo confesó Negrín en su polémica con Prieto para ver quién se quedaba con el dinero. Entonces el ataque al Valle de los Caídos es una fechoría más, una fechoría que no puede quedar impune, una fechoría que está tipificada penalmente, es un ataque a algo que no les pertenece a ellos, es algo que pertenece a España, a su historia, y ya está. Y que ellos están utilizando políticamente, pues como siempre, están atacando al franquismo. Entonces el PSOE no atacó al franquismo cuando el franquismo existía. El PSOE, cuando el franquismo existía, los socialistas pues prosperaban dentro de él, muy a menudo como funcionarios del propio régimen, y solo después de desaparecido el franquismo se han dedicado a combatir, a luchar contra él. ¿Por qué? Porque han podido sacar de ahí réditos políticos inmediatos y porque han tenido a su favor al PP. El PP también se ha declarado antifranquista. Esto es asombroso. Un partido que no luchó contra el franquismo está declarándose, está atacando al franquismo actualmente, muchos años después de desaparecer. Y otro partido que viene directamente del franquismo, como es el PP, se ha vuelto antifranquista también. Y se desentiende en absoluto de lo que pueda pasar con el Valle de los Caídos, porque el Valle de los Caídos es un símbolo. Y ese símbolo incluye un programa. Y ese programa es la destrucción de lo que se decidió en la transición, que era de la ley a la ley, llegar a la democracia desde la legitimidad histórica del franquismo. Esto es lo que se decidió. Y el programa del Valle de los Caídos es lo que significa.
significa la unidad de España, significa la victoria sobre un frente popular que se componía de sovietizantes y separatistas, y significa la reconciliación sobre esa base. Una reconciliación que ha sido muy real ya desde los años 40. ¿No? La reconciliación no vino a la transición, sino que la transición fue posible porque los españoles estaban muy reconciliados. Y quiero insistir en esto. Estos señores de la memoria histórica son una banda de delincuentes. Delincuentes por una razón, porque están viviendo del dinero público para falsificar la historia. Para falsificar la historia y crear odios entre los españoles. Esto es delictivo de por sí. Y en cuanto al Valle de los Caídos, precisamente resume todo ese programa. Y creo que nosotros, que es una cosa absolutamente necesaria, que esto se impida. No, como dicen algunos, que reedificar lo que ellos destruyan. No, hay que impedir que destruyan. Y además tendrían que ir a la cárcel. Porque, como digo, está penalmente tipificado el deterioro deliberado del patrimonio histórico-artístico español. Y el Valle de los Caídos es, dentro de eso, el patrimonio más importante creado en el siglo XX. Don Pío Moa, muchísimas gracias. Puede que nuestros telespectadores hayan leído, ¿verdad?, esta noticia en cualquier medio de comunicación, y yo quería que alguien como usted la aclarara para todos ellos. Muchas gracias, don Pío Moa, y repito, el próximo Jueves Santo hablaremos, profundizaremos en este asunto que desde Distrito Televisión consideramos un asunto sin ninguna duda de enjundia. Gracias, don Pío Moa. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, buenas noches. La verdad es que la situación que estamos viviendo es brutal, mientras que alguien se empeña en dinamitar cruces, otros se empeñan en construir mezquitas. No sé, métanlo en una coctelera y a ver qué les sale. Claro, vamos a ver, desde Hasta Hoy tenemos una campaña que dice muy sencillo: resignificar es profanar. Esto es profanar. Y muchas veces se vincula esto con la memoria histórica, con el franquismo. No, yo creo que esto va más allá. Esto es odio a la cruz. El primer discurso de Pablo Iglesias, fundador del PSOE en las Cortes, decía que, entre otras cosas, había que acabar con la Iglesia. Y es ese odio que ha tenido siempre el PSOE a la cruz. Porque, en fin, puestos a destruir obras franquistas, hay otras muchas obras franquistas por ahí que se pueden destruir. ¿Por qué esta? Porque lo que no quieren es esa cruz, que es la más grande de la cristiandad, del mundo entero. Y no solamente eso, es que si uno observa el proyecto que quieren de reforma dentro de la basílica, bien, lo que quitan es la entrada. ¿Por qué? Porque en la basílica a su vez se reproduce una cruz en la planta. ¿Por qué dicen vamos a respetar el altar pero no la entrada? Usted lo que quiere es truncar la cruz que hay ahí, que está en el fundamento de esa obra. Bueno, pues vamos a profundizar, como les decía, en el programa especial que Distrito Televisión está preparando para todos ustedes con motivo del Jueves Santo. Pasado mañana le daremos cumplida información sobre este asunto, insisto, que consideramos de enjundia. Pero volvamos al gobierno, la UCO, la versión única de Jessica, ya saben, la prostituta de Ábalos, que no la novia de Ábalos ni la expareja de Ábalos, complica la estrategia contra la UCO en el Supremo. Un asunto que no es baladí. Yo creo que la palabra es novia de pago. Novia es hacernos reírse de nosotros. Pero ¿para qué vamos a dar dándole vueltas? Es la prostituta, es la meretriz de Ábalos, es una señora que él pagaba para que le hiciera las delicias madrileñas, no turcas. Parece ser que una de las prostitutas de Ábalos, que tenía un buen enjambre, ¿no? Sí, pero no era su amante, porque no era su amante. No era su amante. Podía ser su amante prostituta en paralelo, pero vamos, porque estaba casado, pero que estaba pagando por sexo, vamos, que no era una amiga. Era su prostituta. Bueno, era nuestra prostituta. La que para eso la pagábamos nosotros. En fin, parece ser que además a Ábalos no le gustaba pagarlo él, no se excitaba si no lo pagábamos nosotros, según le dijo a Risto hace 3 años, pero bueno. Efectivamente, qué cara dura el tío. ¿Recuerdan ustedes que además compartimos esas imágenes en Distrito Televisión, en El Mundo al Rojo, cuando el tipo así, cruzado de patas, decía: sí, porque claro, no, una vergüenza, yo no me excitaría si tuviera que pagar a una mujer, no has pagado, no,
efectivamente, las pagábamos nosotros. Con nuestros impuestos, claro, con lo cual llevaba un poquito de razón Ábalos. Sí. Y también, hombre, un poquito ver que esta Jessica es una sinvergüenza, era perfectamente consciente de que la estaban pagando por un trabajo ficticio. ¿Pero por qué va a ser una sinvergüenza? Me explico. Es una señora de buen ver que tiene delante a un payaso que le saca el dinero y a él le da igual si el dinero lo pagaba él o lo Sí, pagaban pero me los explico por qué creo españoles. que es una ¿Por qué va a ser una sinvergüenza? 2.700 euros el piso que eligió, creo que lo estuvo disfrutando durante 3 años, unos 90.000, 88.000 euros en piso. 1.500 le pagaban por cada viaje cuando le acompañaba, por sus servicios. Se quejaba hasta del iPhone que le regalaban, que no tenía suficiente capacidad o memoria o algo así, Es que ella era muy pija. a nuestra costa. Era una prostituta pija. Decía que no era consciente de que el trabajo para el que la pagaban que era público. Pues, niña, Pues lo mismo no, además pero que el problema no es de ella. El No, sí. problema es del número 2 del Partido Socialista. El problema es del hombre de confianza del presidente del gobierno. Una prostituta. será del uno que se lo permite, ¿no? El Si problema claro, es del uno. claro. Si yo en mi que empresa que soy el jefe hace el número 2 de mi empresa que lo tengo, eso es el problema, el responsable soy yo ¿Tú por lo menos. tendrías de hombre de confianza en tu empresa un sugar daddy? No tengo, no. Pues ya No, yo está. creo que sí, además ese seguramente fue uno de los motivos por los que le cesó Pedro Sánchez precisamente a Ábalos, que nunca ha querido decir, ¿no? Es la gran incógnita de por qué no ha explicado todavía a los españoles Pedro Sánchez por qué cesó a Ábalos, ¿no? Pero porque se enteró Sánchez o porque se enteró el público, ¿me entiendes? No, Yo creo- Sánchez yo creo que lo sabía, Exacto, claro, exacto. obviamente lo sabe, lo que pasa es que, claro, no va a decir que lo sabía porque entonces viene la derivada, la Totalmente segunda de derivada, acuerdo. desde cuándo lo sabía, cómo lo permitió, etcétera, sabiendo los antecedentes que tenía esta persona ya, etc, ¿no? El tema de Jessica, pues bueno, pues es lo que es, como bien comentaba señor César, pues hemos estado pagando precisamente pues eso, el que no fuera a trabajar en 2 empresas como Ineco y Traxa, que no sabía ni rellenar precisamente, ¿cómo va a rellenar un parte de asistencia si no iba a trabajar, lógicamente, ¿no? Y luego cuando escuchas los audios precisamente de los WhatsApp que se han filtrado, pues la verdad es que se te cae un poco la cara de vergüenza viendo las cosas que decía, cómo las decía y encima protestando, es decir, que al final era como de, claro, todo esto porque se le había permitido Ábalos, lógicamente, ¿no? Con el dinero de todos los españoles de los impuestos que pagamos de todos nosotros. Es que aquí, más que poner el foco en Jessica, hay que ponerlo en Ábalos, o en Claro. el resto de las chicas, en el sentido que cómo nos va a gobernar alguien que ha demostrado tan poca honradez, tan poca moral, tan poca probidad. Claro, si él buscaba simplemente sus intereses más inmediatos, vamos a decir así, y más naturales y más groseros, va a estar en la cúspide del poder, buscando el bien común, pero si es que a él solamente le interesa su bien individual, y ahí es donde está la gravedad. Los otros son elementos que son necesarios, pero que muchas veces ponemos el foco en las chicas No, y en sin duda, Jessica, no. pongámoslo en el corruptor, no en los corrompidos, Y además, el corruptor. siguiendo efectivamente estas palabras de Javier Pérez Roldán, desde luego llenas de sabiduría, no podemos estar más de acuerdo. O sea, las chicas y Jessica y las prostitutas de Teruel, no, que de Teruel no les gustaban, calla, que eran de Valencia, calla, como las naranjas. Ellas no tienen culpa de nada. Aquí el problema, naturalmente, es del número 1, es del presidente del gobierno, porque no se puede tener de hombre de confianza a un putero. Y, naturalmente, uno sabe perfectamente quién es su mano derecha, a no ser que sea un imbécil. Entonces, un imbécil tampoco puede estar en la presidencia del gobierno. Miren, es que les va a gustar esta. El jefe del gabinete de Ábalos, el día de su juerga en Teruel, ¿saben quién es? Es el actual secretario general de Paradores. Se lo vuelvo a leer, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. El jefe de gabinete de Ábalos, el día de su juerga en Teruel, cuando llegó con las mujeres como ganao en una furgo, es el actual secretario general de Paradores. Se llama Ricardo Mar Ruy Pérez, antiguo jefe de gabinete del exministro de Transportes José Luis Ábalos, insisto, número 2 del Partido Socialista y mano derecha del presidente del gobierno. Ocupaba dicho cargo el día de la fiesta del ex número 2 del PSOE con prostitutas en el Parador. Bueno, pues este tío hoy es secretario general de Paradores, un puesto que en la cadena hotelera pública se encuentra solo por debajo de la presidenta Raquel Sánchez. Del modus operandi de Ábalos, o era conocedor Pedro Sánchez o tenía la obligación de serlo. En la moción de censura a Rajoy le dijo Pablo Iglesias, he estado con Pablo Iglesias en mi vida 2 veces de acuerdo, una es esa. O lo sabías o tenías que saber, eres responsable por inútil
o por conocedor. Pues exactamente esto lo mismo. Tenía que saber Pedro Sánchez lo que hacía Ábalos, y si no lo sabía, casi me lo pones peor. Ya saben que ahora están diciendo que Nanay de la China, que no, que no. Pilar Alegría, ya saben, en modo plañidera, llorando por los rincones, que ya no, que ya no, que ya no estaba a los pies de la cama de Ábalos. Bueno, no sabemos, lo mismo no estaba a los pies. Es que claro, como esto es Sodoma y Gomorra, a una se la escapa, se le dispara la imaginación. Pero bueno, vayamos al tajo, a lo nuestro. Ahora el de Parador dice que no, hombre, que no, que cómo iban a montar ese follón ya. Pero los empleados desmienten estas palabras. Aquí fue donde vino el ministro Ábalos hace 5 años, o 4 años que entraron en la habitación. Tampoco se habló mucho, pero sí que Y habrá venido con señorita. Que justo nos enteramos ayer que había sido aquí donde había venido el ministro Ábalos de la polémica habitación. Qué fuerte, ¿eh? Madre mía. yo no estaba, pero sí no se Sí, porque a mí me dijeron, sí, vino, creo que me dijeron que por COVID, cuando estaba lo del COVID todavía, o sea que sería ya hace unos 4 años, tal. Claro, entre que existe la hemeroteca para el trilero de la Moncloa, donde evidentemente le sacamos todas las vergüenzas y él no se sonroja, pero claro, también están los testimonios. Es que además ahora todo el debate es si se produjeron o no destrozos. Bien, el debate Si este no es el es que asunto. con erario público se pagó una serie de mujeres. Esa es la cuestión. 16, creo. Claro, los destrozos yo no sé si va a quedar como cuando uno va a las Cortes y le enseñan ahí el techo donde Tejero dio el tiro, el 23F. Esto es un poco igual. La gente va ahí al parador a ver los destrozos que pudo hacer Ábalos. Pero lo importante es que con el erario público le hemos pagado una serie de cosas, yo no quiero entrar en la moral, pero dejando aparte la moral, son suyas. Que se las pague él, en su caso, de su bolsillo, si eso fuera legítimo. En fin, yo ahí no quiero entrar. Pero es que es una vergüenza y niegan ahora los destrozos, pero no niegan, dicen que protección de datos. Mire, protección de datos no, es que si esto se ha pagado con erario público y esas plazas se ocupaban, por así decirlo, pagadas por la administración, claro que tenemos derecho, porque existe el portal de la transparencia, porque existe una serie de leyes, a que nos den los datos, y sin embargo Paradores dice no, la ley de protección de datos. Claro, pero es que luego también, a mí me sorprende también que, aparte de Ábalos, que ya sabemos cómo es, ¿no? Los antecedentes que tienes y todo lo que vamos conociendo, es el ministro Óscar López, que estaba en su momento como presidente de Paradores, que no ha dicho nada, es decir, que él le está salpicando, lógicamente, toda esta situación, pero él está intentando escaquearse. Pues está callado como una Jessie. Efectivamente, porque al final, pues probablemente conocía también, porque teniendo en cuenta que Ábalos estuvo allí y esa información la tendría, seguramente conoció todo lo que pasó esa noche allí y lo dejó pasar. Es decir, que no, bueno, pues estaba en su momento como presidente, pero ha dicho, bueno, esto que a mí no me salpique, que yo ahora estoy como ministro. Además, recordemos que el presidente de Paradores cobra más de 150.000 euros al año, es decir, cobra más que un presidente de gobierno que un ministro en España, es decir, que tiene un sueldo bastante más elevado que cualquier español, ¿no? Pero él dice, bueno, pues yo de momento aquí que esto no me salpique a mí, que yo estoy muy a gusto aquí en mi cartera ahora mismo del ministerio, y sí, es verdad que le estamos poniendo toda la responsabilidad en Ábalos, lógicamente, pero Óscar López también tiene su parte de responsabilidad y no ha dicho nada y no ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Ayer escuchábamos al alcalde de Madrid, Almeida, que es bastante soso, pero que ayer estuvo gracioso el tipo, diciendo a Óscar López si, en fin, por tapar estas vergüenzas había ascendido, porque bueno, es lo habitual en el Partido Socialista, ¿no? Porque hay, en fin, tanto inútil en magníficos puestos, pues será efectivamente porque pueden cantar por solear. Y esto pasó en tiempos de la crisis del pangolín, para que no nos bloqueen. Efectivamente. Esto pasó en tiempos de lo que vivimos, que estábamos Exacto. los demás en casa encerrados pasando las putas y estos de putas con nuestro dinero. Es que de verdad que es exagerado. Es que además aquí hay una cosa también interesante. Vamos a ver. Una persona que presuntamente lleva una vida como la que llevaba Ábalos es el típico que va presumiendo que es un baladrón. Es decir, es que todo el mundo en su entorno lo conoce. No es un hombre que haya tenido una tentación humana, se haya estando casado, enamorado de una mujer y lo mantiene en secreto, una relación. No, no. Este es de los que presume, porque su estilo de vida es ese. Con lo cual, todos en el gobierno y en su cercanía
tenían que saber de ese estilo de vida. Ahora, no se puede ocultar una cosa tan Lo contaría seguro, ¿eh? Claro, esto es de los que hace una y se apunta a 5 y hace públicamente. fotis. Claro. Y lo que llama la atención es que aparezca precisamente Ábalos ahora, en los últimos días, de indignado, diciendo que va a emprender acciones legales contra todos los que le están acusando de... Pero si ya sabemos cómo es Ábalos, quiero decir, si es que el tema es, oiga, si sabemos cómo es usted, y seguramente cuando se dicen esas cosas es porque es verdad y hay pruebas, lógicamente, entonces agache la cabeza, que es lo mínimo que puede hacer, y no empiece a decir ahora a través de Twitter, diciendo que va a emprender acciones judiciales contra todo el mundo, porque al final, desgraciadamente, estábamos pagando precisamente todas sus fiestas y sus orgías con el dinero de los impuestos Pero esto de los también españoles. es un poco la misma estrategia de Alegría, que está con el tema del feminismo y tal. Centran el tema en esto, ¿bien? Y olvidan la corrupción que les rodea. A los españoles nos gusta mucho este tema, bien, o este tipo de temas, y entonces y los españoles lo disculpan, lo hemos aprendido en Andalucía. Lo que menos han considerado, lo menos grave que han considerado los españoles es el dinero que se gastaban pues en estas vestales del arroyo, vamos a llamarlas así elegantemente. Bien. Vestales del arroyo, me ha encantado. Claro, pues es que son vestales del arroyo, bien, son las diosas de ese mundo, de ese inframundo, vamos Vestales, a decir así. me gustan más vestales que diosas. Claro, donde se mueven. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se olvida el foco de todo lo que ha habido alrededor, que es dar un montón de puestos de trabajo público, porque no ha sido a Jessica. Es que ahora parece ser que hay un listado de un montón de puestos que, a saber, son los primos, los tíos, claro, de vestales y familia. Adjuntos y familia. En esa línea que propone nuestro colaborador, efectivamente, está Pilar Alegría, otra que nos preguntamos, ¿por qué caray una individua tan cortita es portavoz del gobierno? A ver si va a tener algo por qué callar, pero como les decía, anda sorbiéndose los mocos y en modo plañidera. Entonces, usted me pregunta, ¿niega que usted? Pues claro que lo niego rotundamente. Y la mejor manera de negarlo, además de decírselo a todos ustedes, es explicar con total transparencia dónde estuve casi minuto a minuto. Oiga, y les tengo que decir, a veces una siente una impotencia de tener que estar justificando su inocencia. Porque claro, hasta ahora... uno, en todo caso, cuando era declarado culpable, tenía que defenderse, pero es que ahora, ¿qué sucede en esta sociedad cuando unos dan pábulo a una noticia que a lo mejor es una falsa noticia, o una falsa información, o que no se ha contrastado que esa información sea veraz? ¿Qué sucede cuando de repente, a raíz de esa noticia falsa, se pretende retorcer? Es más mala que la carne pescuezo. Bueno, bipolar Alegría, porque para mí es bipolar, haya tenido más mala leche que Feijóo. Yo no sé si estaba en el conjunto del volquete de señoritas que volcaron justo en el parador, llegó después o llegó antes, no sé cómo se organizaron, pero es una pregunta normal si esta mujer estaba o no ese día, y parece ser que estaba por allí. ¿Por qué se ofende tanto? Pero porque estaba, y decías tú, ¿por qué ha ocupado ese puesto? Y acabo. Hombre, porque es muy obediente y es una virtud para tener a alguien por debajo de ti. Es un robot amaestrado. Pero es que además habla de culpables e inocentes. Si ella estuvo allí, eso no es delito. Es decir, no me imita usted como si se le estuviera acusando de un delito. De todas maneras, a mí que me gusta muchísimo la poesía, esto recuerda un poco aquello de Rubén Darío, el de ¿qué tendrá la princesa? ¿Qué tendrá la ministra? Que los suspiros escapan de su boca de fresa y que termina, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Esa flor es el PSOE, que se está deshojando, la rosa del PSOE, con este tipo de barbaridades que están haciendo. No siendo tan poética como claro. tú, tiraré de algo más casulano, más de casa. Es como los niños pequeños, cuando de pronto les ves, pues yo qué sé, que están todos llenos de chocolate en la boca y les dices, ¿qué ha pasado? Yo no he cogido la tableta de chocolate. Es exactamente lo que está haciendo Pilar Alegría, que insisto, es más mala que la carne pescuezo. Pero por inutilidad, ¿eh? Yo no hablo si ella es buena o mal ser humano. Yo digo que es mala, que es muy inútil, muy mala. Pero si es que además lo más sorprendente, ya, que recordemos que no solo la porta del gobierno, es ministra de Educación de España. Exacto, o sea, perdona que lo había olvidado. Esto sí que tiene bemoles. Es que está llevando la cartera de la educación en España esta persona, ¿no? Que también es que es sorprendente que al final esté precisamente tutelando la educación de los niños hoy en día, ¿no? En España. Entonces,
Pero bueno, es otra persona más del gobierno que sabía de los desmanes, lógicamente, de Ábalos, y que está intentando pues escudarse o mirar para otro lado como diciendo que no iba con ella, todo esto que estaba pasando de Ábalos. Al final es que todo el mundo lo sabía, lo que estaba haciendo Ábalos precisamente dentro del gobierno, pero claro, hasta que Pedro Sánchez no tomó esa decisión, que lógicamente ya sabemos todos por qué fue, pero no ha querido decirlo públicamente, pues es como que, bueno, pues era la casa de los líos, eso, ¿no? Digamos, de las fiestas durante el COVID, precisamente, cuando todos estábamos pasando, había gente muriendo, precisamente, que luego muchas veces critican a Ayuso por el tema de residencias y todo esto, pero es que esta gente al final estaba pagando con nuestros impuestos, lógicamente, este tipo de fiestas, ¿no? Y este tipo de Pero orgías. tampoco Sánchez echó a Ábalos, que hoy sigue cobrando nuestros impuestos. El escándalo de Ábalos lleva año y pico. Lo de Daisy es de enero del 20, hace 5 años, el tiempo pasa muy rápido. Sigue cobrando a día de hoy nuestros impuestos, Ábalos, ¿eh? Claro, Sí, bueno, es que el lo diputado- quitó de ministro, pero lo llevó en las listas. Claro, es Claro, diputado. no le echó del partido. Y tienen un pacto ahora mismo de no agresión. Es decir, porque Ábalos sabe muchas cosas del gobierno de Sánchez que no ha querido decir, porque dice, mira, de momento me mantengo ahí, y estamos viendo las votaciones que ha habido en el Congreso de todas las leyes que ha intentado sacar el gobierno socialista, que muchas de ellas no ha podido, lógicamente, y Ábalos, como si fuera un miembro más del Partido Socialista, ha estado votando Conveniente, religiosamente claro. a favor de Y es del que además gobierno. aquí lo curioso es que nos intentan cambiar los términos del debate también otra vez por lo siguiente, porque el escandaloso es lo que se produjo, y esto es lo que pretenden, es que lo escandaloso es que alguien denuncie lo que se produjo. No, mire usted, lo que hay que juzgar son esos hechos, no el que después haya medios de comunicación que saquen esa noticia, no haber sido usted protagonista de la noticia. Bueno, ¿quieren que les hable de la indignidad de esta gente? Verán, miren, he cogido dos noticias porque es para rasgarse las vestiduras. Miren, el PSOE de Aragón condenó la prostitución, ojo, tras dormir alegría en el Parador el día de la juerga de Ábalos. Y Ábalos supervisó una ley por las buenas prácticas en la contratación pública meses antes del enchufe a Jessica. ¿Se puede tener más cara dura? O sea, ya es tremendo, ¿verdad?, que esta panda de golfos, de golfas y de golfes se hayan llenado los bolsillos con el asunto de las mascarillas, mientras que nosotros estábamos secuestrados en nuestras casas, muertos de miedo. Y imaginar todo esto es tremendo. Pero oiga, que el PSOE de Aragón era delegada Pilar Alegría, que no se nos olvide. Sí, era delegada de gobierno. La efectivamente. plañidera era delegada de gobierno. Condenaron la prostitución mientras que la delegada del gobierno dormía, en el mejor de los casos, en una habitación cercana. Digo en el mejor de los casos, porque insisto, en Sodoma y Gomorra yo ya me imagino cualquier cosa, se me dispara la imaginación. Y Ábalos, el número 2 del Partido Socialista, la mano derecha del presidente del gobierno, supervisó una ley para las buenas prácticas en la contratación pública justo antes de enchufar a la Jessie. Bueno, pues esta es otra más de Ábalos. Y me estoy acordando de esa, me estoy acordando también en su momento de que él era una persona honesta cuando él decía de ministro, ¿no?, diciendo yo no entiendo cómo puede haber, acusaba precisamente al Partido Popular, ¿no?, en su momento del tema de la Gürtel y todo eso, haciendo el adalid de la transparencia y lógicamente de la limpieza de la democracia, ¿no? Entonces lo de Ábalos no tiene un pase, recordemos que fue el que precisamente aupó a Pedro Sánchez, ¿no?, a las primarias, que consiguió volver después de que expulsaran de su partido, y toda la comidilla que hubo detrás, ¿no? Ya, el caso de Ábalos, caso de Koldo García, el ex-chofer Corbillo también, o sea que es un suma y sigue de toda esta banda, ¿no?, como bien decía Albert Rivera en su momento. Vamos a, efectivamente, decía, es una banda organizada, y qué razón tenía Rivera. Vamos a cambiar ya de bloque, pero antes vamos a recordar, pues claro, este gobierno nos da tantos motivos para hacer programas que al final se nos pasa lo esencial. Quiero recordarles el ultimátum de Junts a Sánchez de hasta finales de mayo. Le dice que antes de mayo está la amnistía y que se avance en el reconocimiento nacional, o esto va a saltar por los aires y no van a seguir apoyándole. Ya saben que tenemos a un presidente del gobierno en genuflexión frente al delincuente de Waterloo, y por otra parte Podemos sospecha que Sánchez va a adelantar las elecciones para coincidir con las andaluzas, un asunto, verdad, que estábamos comentando al inicio del programa, antes de
dar la bienvenida a nuestros telespectadores. Claro, por una parte, el PP está sondeando a gente si puede ir a las mesas electorales, a ver quién está disponible. Así que por ahí algo se sospechan. Podemos, otro tanto de lo mismo. Y lo de Junts se entiende como debe entenderse. Es decir, tiene que producirse una ruptura, porque si hay unos nuevos comicios, ellos le quieren sacar rédito y no quieren estar unidos al PSOE. Entonces se ve cómo todo el mundo se está posicionando. Los políticos, al fin y al cabo, son como los perros de caza. Olisquean el aire y ven dónde está la presa. Entonces se han dado cuenta que ya Sánchez, terminaron los tiempos de Sánchez y se van posicionando. O sea que Junts les da hasta mayo. Podemos dice que pueden adelantarlo para coincidir con las andaluzas y nos cuenta Javier Pérez Roldán que el Partido Popular, que en fin, le hace falta una transfusión de sangre, por Dios bendito, anda por ahí viendo si tiene gente preparada para asumir el cambio. A ver, el tema del ultimátum de Junts ya hemos visto varios ultimátumos de Junts durante todo este tiempo. Sí, ya no me fío mucho, ¿no? Sí, efectivamente. Al final es intentar presionar más al Partido Socialista. Están pendientes de cuál va a ser la sentencia del recurso, en este caso del Tribunal Constitucional, del tema de la amnistía, a ver si que intenta el señor Conde Pumpido, otro adalid también puesto a dos por parte de Pedro Sánchez, para ver si puede arreglarle precisamente la partida a Sánchez para volver a contar con el apoyo de Puigdemont, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que preocupa precisamente a Junts. Entonces, yo tengo mis dudas de que vayan a adelantar las elecciones. Si al final atendemos a la manual de resistencia de Pedro Sánchez, y él siempre lo ha dicho, va a intentar aguantar, en este caso, hasta 2027. Ya hemos visto que este año no va a haber presupuestos. El año que viene veremos a ver si va a haber presupuestos. Recordemos que desde que se produjeron las elecciones no tenemos presupuestos, es decir, estamos gobernando con los presupuestos de la anterior legislatura, que esa es otra, que esto en una democracia normal no pasaría. Y el tema del adelanto de las elecciones, hombre, Andalucía, teniendo en cuenta además precisamente que el cartel que lleva el Partido Socialista es María Jesús Montero, o sea, tengo muchas dudas de que pueda revalidar algo. O sea, es probable que se pegue otro batacazo y parte del electorado del Partido Socialista vote a Juanma Moreno, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos realmente que los púgiles, en este caso del Partido Socialista, que en Andalucía y en el resto de España, pues la verdad es que deja mucho que desear. Es todo tan circense. Decía Raúl Sánchez, efectivamente, que estamos con los presupuestos de la legislatura pasada. Recordemos, y además lo hemos visto, maldita hemeroteca, ¿verdad?, diría Pedro Sánchez. Hemos visto en este programa cómo el tío a Rajoy le dijo que o presupuestos o que hiciera la maleta y que se largara a hacer lo que yo digo, pero no hagáis lo que yo hago. Y ha conseguido normalizar eso, ha conseguido que no pase nada, que pasen los años. Yo pienso como Rubén, que va a apurar la legislatura hasta el final. Hasta el 27. Hasta el 27, todo lo que pueda. Yo ojalá me equivoque, pero pienso que va a ser así. En Andalucía votarán a esta María Jesús Montero los mismos que a Olona en su día en Andalucía. O sea, no va a ganar María Jesús Montero, evidentemente no. No le viene bien, yo creo, solapar las elecciones. Y soy muy pesimista, yo creo que va a apurar la legislatura, porque además, imaginaros en la hipótesis de que Sánchez no sale, no puede hacer un pucherazo, queda bastante desprotegido de cara a lo judicial. Vamos a ver, yo entiendo su pretensión, desde luego, ya por propia defensa, es alargar lo máximo posible y estar hasta el último momento. Ahora bien, si en sus cálculos, yo pienso, incluso pongo una fecha, dice, oye, que si se celebran elecciones el 15 de agosto, bien, que está todo el mundo de vacaciones, y como la inmensa mayoría de los votantes no son míos, es cuando más puedo perjudicar a los contrarios, es capaz de convocarlo. Es decir, él va a alargar lo máximo posible su estancia en el poder, pero sabe que antes o después tiene que haber elecciones y no va a poder prorrogar. Y si ve él antes que se dan condiciones, porque es que el próximo año seguramente el juicio de su hermano tenga lugar, porque ya está a punto de terminar la instrucción. Ahora, a finales de mes. Claro, a finales de este mes, yo entiendo que la juez va a dictar auto de transformación. Bien, y no creo que tarde mucho el juicio. Eso sería grave. El tema, hay otros temas que están saliendo informes de la UCO. Y el de su mujer. Su mujer lo mismo. Pero ¿qué más da que le pillen los juicios gobernando con esta legislatura con la posterior? No por lo que piensan los españoles, sino porque llega un momento que a él le sostienen desde arriba, desde Europa, desde otros sitios, y entonces van a decir, este ya es un apestado, ya no nos sirve. Pero a día de hoy ya no es apestado, por Dios. ¿Qué tiene que pasar? Seguiremos naturalmente hablando de este asunto en el mundo al rojo, pero ahora tenemos que hablar de la mujer del presidente, del hermano del presidente. En fin, es que está acercado el hombre. Ahora yo les voy a hablar de Colacel Antiox contra
Las arrugas, que tanto disgusto, claro, nos hace envejecer. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes y también vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. No se muevan porque además de algunos asuntos de hondo calado, es que les vamos a hablar hasta de cine de barrio. Sí, prepárense, es que la estupidez de la cultura woke no tiene parangón. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bueno, pues ya de vuelta, mis queridos amigos, dejamos la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez para irnos con la corrupción de la familia de Pedro Sánchez. Verán ustedes, la OCU halla mensajes del jefe de turismo de la ONU que unió a Begoña Gómez con Globalia.
les voy a recordar que Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno. Y ustedes dirán, hombre, ¿nos estás tomando por tontos? Hombre, es lo que hace Radio Televisión Española cuando analizan la situación y hablan del nombre de Begoña Gómez. Dicen, una tal Begoña, pero vamos, que tampoco tenemos constancia que sea Begoña Gómez. Sí, nosotros sí tenemos constancia, en Distrito Televisión sí tenemos constancia. Bueno, verán, se trata de este georgiano que opta a la reelección al frente de la OMT de Naciones Unidas. Bueno, él se interesó por el test anti-COVID en un chat incautado entre los mensajes de Aldama. Este hombre, que está al frente de la Organización Mundial de Turismo, por cierto, que ahí es donde, intentando armar el puzzle, encontramos algo, ¿verdad?, de la japonesa, de la cuñada. Bueno, ya saben que se lo contábamos ayer, que resulta que la cuñadísima del presidente del gobierno era la que manejaba los presupuestos de ópera en la Diputación de Badajoz, manda narices. Pero que yo ayer decía, me suena que esta individua también estaba metida en algún chanchullo en la OMT, o que dio una conferencia, ¿recordáis? Bueno, al final, como todo queda en casa, de la familia de Sánchez, la mujer, el hermano, la cuñada, el suegro, es decir, bueno, no me sorprende, ¿no? Teniendo en cuenta además precisamente el tema de Begoña Gómez y todo lo que estamos sabiendo del rescate de Europa, ¿no? Que vamos a ver qué pasa con ese tema precisamente, y yo creo que no me extrañaría. También es verdad que me sorprende porque en este caso el Supremo no ha tomado declaración precisamente a Begoña Gómez por el tema del caso de Europa, para ver qué gestiones hizo, por qué las hizo, y si gracias a las gestiones que hizo precisamente Begoña Gómez en la llamada que tuvo con el CEO, con Javier Hidalgo de Europa, se pudo salir adelante el rescate de 475 millones de euros. Aquí hay un tema, vamos a ver, mañana, hace un año exactamente, bueno, pues que Asturias empezó con el tema de la querella de Begoña Gómez y todo esto. Y una excelente compañera mía, una Lozano, desde el primer momento decía, Zurac es un elemento clave, porque Zurac es el que pone en contacto a Aldama, con Begoña, con Hidalgo, todos estos que ahora van saliendo, el rescate de Globalia. Que es el georgiano del cual yo les estoy hablando al frente del jefe de turismo. Claro, y la japonesa, en efecto, es ¿verdad? que bueno, ha estado relacionada también con estos temas. Claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues la vida les va reuniendo, y hay como, yo siempre digo que esto es como la novela, se acordarán nuestros telespectadores, de Camilo José Cela, de La colmena. Van apareciendo personajes que se cruzan con otros y se van cruzando, bien, y entonces tenemos todo este pandillaje, bien, pero que nace en un sitio muy concreto como es San Petersburgo, y Zurac es el maestro de ceremonias. Bueno, pues no en vano, mis queridos amigos, resulta que este individuo fue la persona que unió a la mujer del presidente del gobierno con Globalia durante un evento en San Petersburgo. Recuerdan también el chiste, ¿no?, de todo el mundo en San Petersburgo. También constan sus vínculos con el empresario Víctor de Aldama y con su entorno. A pesar de su deseo de pasar desapercibido, ahora nuevos mensajes a los que ha tenido acceso El Confidencial, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes, refuerzan el rastro de su relación con la trama de las mascarillas que han ido en el Ministerio de Transportes de, efectivamente, José Luis Ábalos. Qué sentimiento de impunidad. Imaginaos una comida familiar ahí diciendo, te reparto esto para ti, tipo Al Capone. Nos querrá convencer igual TV1 que Begoña es Begoña Gerpe, una comunicadora que ha tenido que irse de España, a lo mejor porque era ella, y nos lo cuentan pasado mañana en la televisión pública. No, lo de Televisión Española es una vergüenza, y efectivamente sucede así, en esa conversación que mantiene con Hidalgo, y tiene la cara dura. ¿Qué Begoña será, ¿no? La sí, presentadora una tal Begoña. Sí. Una tal Begoña, pero que, oigan, no tenemos constancia que sea Begoña Gómez, ¿eh? Tremendo. Cambiamos de asunto, pero naturalmente seguiremos incidiendo, porque les recuerdo que El Mundo al Rojo lleva más de un año, bastante más, sacando noticias sobre la tal Begoña Gómez, que estaba hasta arriba. Más de un año. Y sí, desde luego, si hiciéramos un dossier con el número de noticias que, insisto, desde hace bastante más de un año, este programa ha sacado
de Begoña Gómez, no sé, sería un dossier así, se lo puedo asegurar. Cambiamos de asunto. Vidal Quadras responsabiliza a Irán del atentado que sufrió en 2023. Dicen que los indicios son claros. El ex vicepresidente del Parlamento Europeo y exfundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, ha responsabilizado en su declaración ante el juez al régimen de Irán del atentado que sufrió en noviembre de 2023, cuando recibió un disparo en la cara en el centro de Madrid. Lo dije desde el primer momento y cada vez los indicios son más claros. En este sentido, el propio Vidal Quadras ha sostenido que figura como uno de los principales objetivos del régimen de Irán, y no solo él como persona física, sino también dos fundaciones, una de la que es presidente y otra de la que durante años figuró como presidente de honor. El expolítico ha asegurado que esos datos y la larga historia de crímenes del régimen obran ya en poder del juez instructor Santiago Pedraz, que este martes ha preguntado a Vidal Quadras por lo que recuerda del día del ataque. Ese día volvía de pasear, de andar por el Retiro y oí una voz detrás de mí que decía hola señor, y cuando me di la vuelta así, me giré la cabeza, pues recibí el disparo. Y a partir de ese momento pues ya mis recuerdos son confusos porque perdí la conciencia, bueno, la recuperaba a ratos, pero ya no recuerdo nada más hasta que me desperté en la UCI 4 días después. Según Vidal Quadras, el magistrado también se ha interesado por las secuelas que sufre desde entonces. El que fuera presidente del PP catalán ha afirmado que a raíz del disparo sufre insensibilidad en la parte inferior de la cara, ha perdido un 40% de capacidad auditiva y padece shock postraumático. Una noticia que analiza Sergi Fidalgo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola. Y bienvenido, tremendo. No puedo evitar, Sergi, recordar que era la 1 de la tarde, Núñez de Balboa, centro de Madrid. Oiga, ni una cámara, ni una cámara. Eso es lo raro, es que es muy curioso. O realmente en este país, pues realmente la ineficacia es constante, o es que escogieron muy bien el sitio, los sicarios. Hay que reconocer que es terrible que en el centro de Madrid, como usted bien ha dicho, te puedan pegar un tiro impunemente y bueno, y encima hubo la tremenda suerte de que ese gesto instintivo que Vidal Quadras dio en el último momento le salvó la vida, porque el tiro iba directo a la nuca. Y bueno, poco a poco se va descubriendo pues las verdades. Vidal Quadras siempre dijo desde el minuto 1, que eso tenía que ver con el régimen iraní, porque recordemos que Vidal Quadras tiene vínculos muy fuertes con la oposición democrática al régimen iraní y por lo tanto parece ser que todo lo que Vidal Quadras dijo en su momento poco a poco se va probando. Efectivamente, se va probando, tiene secuelas, además de declarar, hemos visto, ¿verdad?, algunas imágenes de Vidal Quadras acercándose al Ruber Internacional de Madrid, al hospital. Sí, pero de todas maneras hay que reconocer que a pesar de las secuelas físicas, él intelectualmente está estupendo. Lo hemos visto recientemente en un par de actos por Barcelona. De hecho, él el 6 de diciembre protagonizó el gran acto que se celebra en Cataluña del Día de la Constitución en la vía pública, que se hizo un acto en Tarragona, en la capital, y estuvo magnífico. O sea, realmente, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de estas secuelas físicas que usted menciona y que él también ha mencionado, a pesar de todo, sigue siendo una de las mentes más preclaras y más lúcidas del panorama de la sociedad española. Es increíble cómo se ha repuesto, a pesar de todo, a pesar de que él reconoce que ha tenido shock postraumático, de que tiene dolores. A pesar de todo, cómo sigue siendo una persona, un intelectual de primer orden, y es muy importante que haya salido y haya salido tan bien, porque lo necesitamos. Desde luego, Sergi, si recordamos cómo aconteció ese atentado, es que verdaderamente fue de 0,0 que no le asesinaran. Sí, esto en circunstancias normales, o sea, en un 99% de los casos, Vidal Quadras ya no debería estar aquí. ¿Verdad? Pero por suerte, llámele la divinidad, llámele suerte, llámele de que alguien ahí arriba dijo que no era su hora, sea como fuera, aquí le tenemos, insisto, dolorido, insisto, pues con alguna secuela, pero sigue siendo brillante, sigue estando aquí, sigue luchando. Recordemos como algunas de las manifestaciones que ha habido en contra del régimen sanchista en los últimos meses, él ha participado y ha estado muy activo. A pesar de todo, él no se ha rendido, y eso es muy importante, que Vidal Quadras sigue siendo un referente, a pesar de, como tú bien dices, le fue de esto, porque lo lógico es que todo indicaba de que tenía que acertar. Exacto. Pero bueno, pasó algo
algo mágico, algo divino, como tú lo quieras llamar. Yo quiero creer que fue algo divino y le salvó. Yo también apoyo más el factor divino. Bueno, especialmente estamos en Semana Santa, Sergi. Por eso. Yo creo que hubo ahí, alguien ahí arriba dijo, no, Alejo, tú tienes trabajo abajo. Efectivamente, aún no es tu hora, pero fue de 0,0. Insisto, de verdad, ni una sola cámara. Núñez de Balboa, barrio de Salamanca, de Madrid, 1 de la tarde, me río yo de Janeiro. Muy buenas noches, Sergi Fidalgo, muchísimas gracias. Muy buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. La verdad es que qué fortaleza tiene Vidal Quadras y vaya periplo profesional el de esta mente preclara. Coincido contigo, María, es muy importante lo de las cámaras que has dicho. Eso no me lo creo yo para nada. Yo tampoco. Yo tengo en mi casa 6 cámaras y me llega un mensaje si pasa un conejo o un corzo y se graba una alerta, os lo cuento como es. El caso de Daniel Sancho en Tailandia, que yo repito mucho, está grabado comprando los cuchillos y llevando la mochila en la moto con el resto de este hombre. En el centro de la capital de España tenemos que entender los ciudadanos que no hay seguridad de cámaras, nos tenemos que creer así. Si vamos nosotros esta noche por allí y nos pegan un tiro, tampoco graban enseguida las cámaras. ¿Esta seguridad tenemos? Yo creo que está todo preparado. Sí, no, quería decir que no olvidemos que se ha recuperado afortunadamente muy bien, teniendo en cuenta que Vidal Quadras tiene casi 80 años ya, o sea, va a cumplir 80 años el próximo mes de mayo, ¿no? Entonces sí que es verdad que las secuelas, le han quedado secuelas, dice que tiene pérdida de audición y le ha quedado un trauma psicológico. Afortunadamente pudo sobrevivir, yo también lo creo, por temas divinos. Consiguieron detener precisamente al autor del atentado en Países Bajos, que ya estaba intentando precisamente otro atentado contra otra persona que también estaba precisamente en contra del régimen iraní. Es decir, aquí vemos realmente cómo se las gasta el régimen iraní con personalidades que van en contra de lo que ellos proclaman, ¿no? O sea, es decir, y más teniendo en cuenta que les importa nada cero que Madrid, que en teoría es una ciudad segura dentro del territorio español, a plena luz del día llegarán a hacer ese atentado y les dio igual. Es decir, que entonces, pues eso es un aviso a navegantes, lógicamente, con que el régimen iraní, que recordemos que el régimen iraní tuvo en su momento también conexiones con Pablo Iglesias y con Podemos. O sea, que eso hay que... ¿No eran los que financiaban el medio? Efectivamente, ¿no? Es una teocracia eso. De la tuerca, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es muy importante, es decir, que al final el tema del régimen iraní está ahí detrás y todo aquel que se opone precisamente a los dictados de esta dictadura, en este caso como es Irán, pues ya sabe lo que le puede esperar y tiene que tener mucho cuidado a esta gente, ¿no? Porque sí que es verdad que Vidal Quadras no llevaba guardaespaldas ni nada, ¿no? Porque ya estaba retirado un poco de la vida política. Sí, no estaba en la primera línea, efectivamente, fueron a por él 0,0 que no perdiera la vida. Nos vamos a Valencia, si les parece bien, una, porque Valencia sigue siendo noticia, 2, porque el compromiso de esta casa de Distrito Televisión siempre fue claro, no alejaría el foco, aunque pasara a un segundo término en la actualidad, y Distrito Televisión es fiel a sus compromisos. Miren ustedes, Pradas cree que la declaración de Bernabé refuerza su relato e insiste en el apagón informativo sobre la Comisión Hidrológica del Júcar sobre el pollo. La exconsejera de Justicia ha asegurado este mismo martes que la declaración de la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en sede judicial, no hace más que reforzar los hechos que ella misma relató ante la jueza que investiga la causa en la Dana el viernes pasado. Bueno, voy a corregir al medio y voy a hablar de la gota fría. La Dana, les recuerdo, que es hacer el caldo gordo a la Agenda 2030, y en este juego Distrito Televisión no entra. A través de un comunicado oficial firmado por su abogado, Eduardo de Urbano, defiende varias de las ideas que arman su relato. La primera, que la Confederación Hidrográfica del Júcar nunca emitió aviso previo sobre la crecida y desbordamiento del barranco del Pollo. En este sentido, durante su declaración, Bernabé reconoció este lunes que se enteró del desbordamiento por una llamada de la alcaldesa de Paiporta a las 7:05, una hora en la que ya se habían producido fallecimientos, una explicación que pone en evidencia el apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante aquella
tarde. Insistimos en que un número indeterminado de hombres y de mujeres murieron no solamente por esa gota fría o porque se abrieron las compuertas y anegaron de agua, sino por la gestión, más que presuntamente criminal, del gobierno de España y del gobierno de la Generalitat Valenciana. Ambos se echaron los trastos encima, un babas ahogándose comiendo con una guapa periodista y un chulángano en la Moncloa diciendo si quieren ayuda que la pidan. A mí ese tema me enferma, os lo cuento muy breve, porque si volviera a llover mañana lo mismo en el mismo punto, pasa volvería lo mismo, a pasar lo mismo. Los mismos metros cúbicos en la misma zona y pasa lo mismo, o nos llega un SMS al móvil porque Amazon no está con la señorita, y es que un SMS no es la solución. Obras hidráulicas para que esto no tiene que pasar. Hay una previa que es que no tiene que pasar, esto no es ni una gota fría, para mí es un tsunami. Pero es que, cayó. recordemos que esas obras se paralizaron durante el gobierno de Chimo Puig, es decir, que estuvieron 2 legislaturas, porque ahora se carga todas las culpas precisamente a Carlos Mazón, pero es que esas obras se tienen que haber hecho antes. Recordemos que Chimo Puig estuvo 2 legislaturas, ya coincidiendo con el gobierno socialista, precisamente, de Pedro Sánchez, y esas obras, por todo el tema de la Agenda 2030 y todo esto, se decidieron paralizar porque no consideraban que era un peligro, precisamente. Pero Raúl, aún sin obras, si hubiera gobernado Chimo Puig, desvían el agua para otro sitio que gobierne el PP, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si gobernara Chimo Puig a día de hoy en la Comunidad Valenciana, ¿hubieran echado el agua para otro sitio para que no se... No, seguramente hubiera pasado, yo creo que hubiera pasado lo mismo. Es decir, pero tan inútiles son. Vamos a ver. Que esto, ideológicamente, es entonces, yo por ir al tema procesal. Bueno, en primer lugar, Sánchez no estaba en la Moncloa, estaba en la India, que es peor aún. Estaba haciendo el India con la mujer. Bien, pero en segundo lugar, aquí procesalmente hay una cosa curiosa. Todos los interesados que han solicitado personarse, el juzgado les ha permitido personarse. Son, pues, entre acusaciones privadas, populares y particulares, cerca de 40. Hay una única que no ha admitido la juez, que es la de Actuir, la que represento yo. ¿Por qué? Curioso. Porque nosotros, ¿cómo empezamos las actuaciones? Bien, nosotros presentamos 2 querellas, una contra la delegada de gobierno y otra contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y la juez parece que no quiere subir de Mazón para arriba. Entonces, no se inadmitió las querellas, que están recurridas en la audiencia provincial. Bien, y ante esa tesitura, aquí lo que hicimos hace unos días, pues presentamos un escrito mondo y lerondo, como han hecho otras muchas asociaciones, diciendo, mire, yo no me persono como querellante, como acusación popular, como el resto, ya están las actuaciones abiertas, con manifestar tu interés, te tiene que admitir la personación. Pues no lo ha admitido. Bien, nosotros, ¿por qué? Porque desde el primer momento hemos dejado de manifiesto que aquí hay responsabilidad de la delegada, o entendemos nosotros eso, de la delegada de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y claro, ahora, ante las declaraciones de estos testigos, más que las 2 primeras que fueron de los investigados, bien, pues ¿qué se desprende? Que en efecto la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad, 1, por no haber procedido a la limpieza, etcétera, etcétera, y 2, por no haber avisado en tiempo. Y la delegada del Gobierno, ¿por qué? Porque es que en estas situaciones que afectaba además a varias comunidades, sinceramente, Protección Civil, quien debe coordinar todo eso es la delegada del Gobierno, que para eso está, para coordinar entre el Gobierno. E imaginaros que ese día Amazon a la 1 de mediodía, por decirlo, manda un SMS como que va a llover mucho en la zona. La gente se sube al tejado, mucha gente murió en el tejado, esperando la ayuda, claro, los 3 días. Claro. La solución es que esto no tiene que pasar. En España esto es del tercer mundo. Pero es que, por un lado, el tema del aviso, que sí que es verdad que está cargando todas las culpas a Amazon, que hemos visto que no actuó bien, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es su labor precisamente de avisar y pero poner... Raúl, ¿Mazón para qué? Si Mazón no está... Mazón es compartido. No, pero es compartido. Pero es que sí que es verdad que... Mazón no sabe de hidrología, tendrá que decir... No, pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta la situación esa, ahí... Puede estar haciendo el paripé, claro, no tiene ni idea de hidrología. Sí, pero al final también es una imagen. Tú estás vendiendo una reputación, una imagen. Sí, entonces, pero no salva vidas. Claro, pero entonces no se le puede achacar precisamente que decir, oiga, usted no estaba en su puesto de trabajo cuando estaba pasando esto. Entonces, claro, no le estarían achacando que estaba con la otra periodista comiendo hasta la pero el modus operandi tiene que ser que un hidrólogo, un experto, decida si mandaron un SMS, no el Mazón de turno. Sí y no, porque, vamos a ver, aquí una cosa es lo que sucedió con la caída de las aguas y la apertura de las presas, porque es que eso es de lo que se trata aquí, claro, de si solamente fue no forata o no forata. ¿no? Bien, pero Mazón tuvo una gran responsabilidad, porque cuando ya se ve el drama, sí. Mazón tenía que haber salido y haber dicho, vamos a ver, necesitamos la ayuda del Gobierno. Y esto nos desborda. No lo dijo. Yo te hablaba para el pre, para pero el ¿por qué no lo supuesto. dijo? Porque él estaba avergonzado de cómo la había pillado la situación. Eso le dejó 4 días cao.
Y vamos a ver, todo lo que es la caída de aguas tal no lo puede haber resuelto, pero lo que pasó en los días siguientes, si él hubiera salido allí y todos los desmentidos de dónde estaba, que al principio decía que estaba comiendo con una comida de empresarios, luego se supo tal. Es decir, que al final esas cosas se van a... tenía que dimitir Mazón sin duda. Y que no estaba claro que estuviera comiendo, es que en el sitio donde estuvo es un sitio muy curioso, porque es que se comen habitaciones que tienen cama y algunas tienen cocina, o sea, es un restaurante muy curioso. Pero es que hay sospechas, seguramente Álvaro lo conoce porque es de la zona, ya sabemos que es de Torrente, Álvaro. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que incluso hay sospechas de que no estuviera ni con esa periodista, es decir, no se sabe dónde estuvo. No se sabe dónde estuvo. Eso le dejó cao. Bien, y ahí es donde está la gran responsabilidad. Al final, la carrera política de Amazon está claro que está acabada, porque le va a perseguir todo esto toda su vida. Es decir, y yo creo que ahora mismo, pues es que no puede ni salir a la calle, pues porque ya vemos. Pero si mañana en vez de Mazón está otra persona más seria que Mazón y pasa lo mismo, no tiene que ser él quien decida. No, está claro. Eso se tiene que poner. Y probablemente ya están diciendo los expertos que si no se ponen, o sea, si no se hacen infraestructuras, va a volver a pasar. Claro, o sea, es decir, que. Claro. Pero también es verdad que es que yo no he escuchado todavía decir el gobierno que haya licitado de alguna manera todas esas obras y entonces, o sea, es decir, es que nos va a volver a pasar lo mismo y va a volver a pasar esta desgracia. Ha licitado 30 millones o no sé cuántos para la resignificación del valle. Sí. Y, oiga, mire usted, ya que critica a Franco las obras faraónicas de la del Valle, oiga, pues la obra faraónica que hizo en Valencia, capital, ha salvado vidas. Haga usted, en vez de modificar la Cruz del Valle, dedique usted ese dinero a hacer una obra faraónica, porque es que recordemos que esa obra que se hace durante el franquismo, bien, ¿qué es lo que tendía? Tendía a proteger la ciudad de Valencia, porque fuera de Valencia no había nada, eran campos. Pero claro, han pasado ya de 40, 50, 60 años, y la zona de Valencia, que es la que ha sido afectada, Paiporta y tal, ahora está muy habitada. Pues chico, ese plan que se desarrolló solo cara al interior, desarrollelo cara al exterior. Y luego estamos cargando la responsabilidad de Amazon, pero es que luego también el presidente del gobierno, recordemos la frase famosa esa que dijo de si necesitan ayuda, que la pidan, o sea, que es como decir, como que, oiga, que está muriendo gente, ¿cómo que se necesitan ayuda? Pero vamos a ayudar. ¿Imagináis que este otoño vuelve a llover y pasa lo mismo en la misma zona? ¿Os imagináis qué locura? Y cuidado, que Sánchez llamó por teléfono, como venía camino de la India, en una parada de estas técnicas, en una escala. Bien, cuando en su avión puede llamar perfectamente por teléfono en el viaje, esperó una escala para llamar. Bueno, ¿qué pasa por Rivera ahí? Que estaba yéndose para Europa en ese momento también, o sea, que le importaba cero, es decir, lo que estaba pasando precisamente, que era la ministra de Transición Ecológica. Javier Pérez Roldán efectivamente observaba que mientras el presidente de la Generalitat Valenciana se estaba ahogando en sus propias babas con la guapa periodista, vamos a hablar de periodista, no de señorita, porque tal y como están las cosas, es mejor hablar de periodista, pues efectivamente observaba y yo dije, y él desde la Moncloa diciendo si quieren ayuda que la pidan. Estaba efectivamente en la India, pero, corríjanme por favor, si cuando dijo si quieren ayuda que la pidan, ya estaba el tío en la Moncloa. Sí. Es así, ¿verdad? Sí. No, y se vieron en Valencia abrazaditos los dos. Sí, porque fue 2 o 3 días, si no recuerdo, más tarde precisamente después de la desgracia, o sea, ya había vuelto. Y luego recordemos que llegaron bomberos desde Francia a Valencia diciendo, y se quedaron asombrados de que no hubieran llegado ni el ejército ni bomberos ahí como diciendo... 130.000 militares y no va ninguno más a ningún día siguiente. O sea, es curioso. Y además les dijeron, no hace falta que ustedes vengan, que ya nos apañamos nosotros. Es decir, eso que fue pero cuarteles de Valencia. Capital, sí, bueno, que estaban al lado, no les dejaban salir. La base de Vétera se llama, ¿no? Claro. Pero ¿para qué quieren invertir más en defensa? Si cuando hace falta no les mandan. Ahí hacía falta y barcos militares que hubieran servido perfectamente de enfermería. Había gente en las azoteas que tienes ahí al lado Sagunto. Yo cada vez creo más que no es un tema de negligencia, sino realmente era un tema de interés político que Sánchez no quiso llevar al ejército para que esto le hiciera daño precisamente al Partido Popular de Valencia, que es el que estaba gobernando, porque estoy convencido de que si es Chimo Puig el que está gobernando, ya el mismo día hubiera llegado el ejército allí. La estrategia, y los bomberos y todo. Yo creo que era sencilla. ¿Es así? Era, como electoralmente está tan mal, era buscar un 11M. Lo que pasa es que fue tal el drama que no pudo utilizarlo como le hubiera querido, Pero cuando esto sucede, él lo que quería era un 11M, echar la culpa al PP de todo lo que hubiera. Lo que pasa es que eso se le desbordó. Claro, bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Oye, nunca pero mejor estuvieron dicho. muy bien coordinados para hacerlo todos mal. También es hasta sospechoso.
Claro, Todos mal lo hicieron. Y lo hemos visto La precisamente intimidad. cuando tuvo que ir Pedro Sánchez ahí con los Reyes a Paiporta, que fue el primero que tuvo que salir, digamos, huyendo del sitio, y sin embargo los Reyes, tanto el rey Felipe como la reina Leticia... A mí eso me dio personalmente vergüenza. Bueno, Esto a fue mí un también. martes y fueron el domingo de Bermú los Reyes, en vez de ir hasta el día siguiente. Joder. También es verdad que ellos insistieron en ir antes, pero vamos a ver. Pero tiene que pedir permiso el rey. Que por desgracia sí, pero No, vamos a ver. no, tu tía. Pero vamos a ver, No, de pero todas tiene que tener maneras, la aquí agenda coordinada con el gobierno. ¿Y qué le pasa si va? ¿Qué le pasa? Bueno, eso sí. ¿Qué le pasa al nene? Pero vamos a ver, ¿Que le aquí quitan la paguita? lo que también ha sucedido, que decimos, todo se ha hecho mal. Vamos a ver, es que por desgracia la política española actual es el sistema de selección a la inversa. Sí, sí. Entonces, cuanto más arriba, más inútil eres. No es como en el resto del mundo que las elecciones los mejores arriba. Pero si al y día eso es lo que siguiente no va crea. nuestro rey allí, ¿qué le quita el postre? Bueno, vamos a cambiar de asunto porque sobre la intervención del monarca, no solamente en el paseo, que efectivamente fueron a misa de 12 y después a tomar el vermú a Valencia, que hubiera pasado trascendiendo si efectivamente se hubiera puesto al frente de los ejércitos como capitán general, pero bueno, esto ya sería otro asunto del que lamentablemente no nos podemos ocupar, pero que quede claro que un número indeterminado de hombres y de mujeres en este país murieron por dos incapaces, uno el presidente del Gobierno de España y otro incapaz, el presidente de la Comunidad Valenciana. Es una demostración que el Estado de las autonomías no sirve más que para esquilmarnos el dinero y, eso sí, para facilitar la muerte de los ciudadanos. Cambiamos de asunto, se los decíamos antes de empezar el programa, que estamos ahí medio pseudo vacaciones, motivo por el cual es martes y no es viernes, y ustedes me ven al frente del Mundo al Rojo, porque tenemos al director de este programa, bueno, de vacaciones, entre comillas, porque ya saben que no desconecta aunque lo mates. Pero, bueno, ahí está, intentando coger fuerzas para regresar el próximo lunes con unas ganas tremendas, como es habitual, de meter el diente a las noticias. ¿Y por qué les explico esto? Porque estamos en un especial Semana Santa de este Mundo al Rojo y yo he pensado en traerles algunas noticias que podían ser hasta noticias de viernes, noticias de medios, algunas de ellas tienen que ver con cine de barrio. Sí, Televisión Española. Les voy a hablar inmediatamente de este asunto porque de verdad no se puede hacer ya más el ridículo en España, pero ahora tomo el diario El Distrito, por cierto, tengo al director adjunto a mi lado, a Raúl Sánchez, para hablar de un escándalo millonario de una televisión pública al servicio del independentismo. Estamos hablando de TV3 y le voy a pedir al gran Aitor Guisasola que desmenuce para nosotros esta noticia. Venimos además de decir que el Estado de las Autonomías no sirve más que para sacarnos el dinero, ergo sus televisiones autonómicas. Aitor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hoy vamos a hablar de medios, una noticia bastante ridícula sobre cómo se van a revisar las películas del cine español de los años 50, pero esta verdaderamente es bastante más serio, Aitor. Estamos un poco ya hartos de esta situación, una noticia que hoy lleva El Distrito. Sí, bueno, a ver, siento fastidiar un poco el camino que tenías, ¿no? La verdad es que me habéis mandado el mensaje y, bueno, un saludo a todos vuestros oyentes y muchísimas gracias por invitarme, por supuesto, como siempre. Y me han puesto ahora el tema del que tenía que hablar y justo les he puesto que es un tema sobre el que no estoy lo suficientemente informado para hablar. Así que lo siento, pero no voy a hablar. Sin embargo, si no te importa y me dejas, sí me gustaría añadir algo a lo que habéis hablado con anterioridad que me parece importante. Claro que tenemos sí. Sí, porque tenemos puesta una querella precisamente en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y Mazón respecto al tema de la Dana de Valencia, y ahí creo que podría aportaros algo de información sobre lo último que hay, que creo que sí que podría ser de bastante interés para vuestros oyentes. Me parece de enorme interés. Aitor Guisasola habla de infinidad de asuntos y naturalmente precisamente la gota fría nos ha ilustrado en innumerables ocasiones en el Mundo al Rojo, así que desde luego, por supuesto, encantada en el nombre de todos los telespectadores escucharte, Aitor, faltaría más.
Ya lo siento, es que no me ha dado tiempo a informarme bien de por los temas. favor, No no me te gusta hablar preocupes. sin informarme bien de los temas. Claro. Un saludo a todos los que están ahí también. No, quería decir respecto al anterior, que habéis dicho, por una parte, el tema de Mazón, que es un inútil, estoy de acuerdo, pero el caso de Pedro Sánchez no es un inútil. Pedro Sánchez lo hizo después de que hubiera ocurrido la desgracia y lo hizo a sabiendas de lo que hacía. Hay que diferenciar el inútil, el torpe, del malo. Y para mí son dos papeles totalmente distintos, ¿no? Porque cuando Pedro Sánchez no hizo nada, lo hizo a sabiendas de que no hacía nada. Por eso nosotros interpusimos una querella contra Mazón, por supuesto, pero también contra Sánchez, contra Marlaska, contra Margarita Robles y también contra Teresa Rivera en el Tribunal Supremo, porque precisamente después de ocurrir la desgracia no hicieron nada, no solamente no hicieron, sino que prohibieron hacer, es decir, prohibieron a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intervenir, prohibieron a bomberos intervenir, prohibieron a Fuerzas Armadas intervenir, prohibiendo por escrito, y por escrito se quejaron a través de diferentes hicieron pues manifestaciones, hicieron muchísimas pues correos, etcétera, asociaciones de fuerzas y cuerpos del Estado, fuerzas armadas, etcétera, y todo esto y comunicados, todo esto diciendo que no se les permitía ayudar. Bueno, pues todo esto para mí hace que sea claro que hay una responsabilidad por parte del Gobierno de España, por supuesto Teresa Rivera, con la servidora de la Confederación Hidrográfica del Júcar, etcétera. Y nosotros interpusimos esa querella que ya Fiscalía ha informado sobre la misma, ha informado que entiende que no se tiene que admitir, pero al final está ahora en la mesa del Tribunal Supremo para decidir, después del informe de Fiscalía. Llevamos ya 3 semanas esperando. Son 3 semanas aproximadamente y aún no se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Entonces, yo la verdad es que no sé lo que va a pasar, pero tengo esperanzas, después además de todo lo que está saliendo y que se ha hablado ahora de la imputación de la delegada del Gobierno, de que pueda el Tribunal Supremo admitir a trámite la querella. Ya digo, ha informado el Ministerio Fiscal y lo tiene en la mesa para decidir. Entonces, creo que si realmente se decidiera investigar el tema por el Tribunal Supremo, creo que sería lo oportuno, porque, en mi opinión, no es un tema que tenga además que investigarlo una jueza de instrucción, que además, en mi opinión, y por cómo está llevando la instrucción, la está llevando de una manera, no sé, un poco sesgada por lo que yo estoy viendo, quizá, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que ser un órgano superior, un órgano de mayor entidad, con mayores medios, más objetivo, y que no solamente mire hacia lo que pasó en Valencia antes de, sino que mire a lo que pasó en Valencia después de, que creo que es tan grave o más que lo que ocurrió antes, porque lo de antes es por torpes, por inútiles, y lo de después es a sabiendas, por malos y por hacer daño, en mi opinión. Aitor Guisasola, muchísimas gracias por redondear este tema, que es asunto naturalmente prioritario para el Mundo al Rojo, para Distrito Televisión. Y ya lo siento, Por favor, Aitor, muchísimas gracias, insisto, vale. Gracias. La vosotros. persona lógicamente natural para hablar de esta noticia, el escándalo millonario de una televisión pública al servicio del independentismo, esta noticia que pueden hoy consultar en el distrito, pues naturalmente su director adjunto, que se encuentra con nosotros, Raúl Sánchez. Sí, así es, María José. Efectivamente, TV3, para que sepan todos los espectadores, es la televisión pública de Cataluña, pero no, al fin y al cabo es una televisión más que pública, es independentista. Recordemos que tiene un presupuesto ahora mismo de 330 millones de euros, incluso presupuestos por encima de cualquier otra cadena como pueda ser de Mediaset o de A3 Media, con una plantilla de 2.300 trabajadores, o sea, muchísimo más que precisamente cualquier grupo de comunicación importante de nuestro país. Es decir, son cifras que están infladas en este momento para colocar precisamente allí a todos los que tienen que relacionados con el mundo del independentismo. Recordemos además las polémicas que ha habido en los últimos años, cómo se han utilizado los niños precisamente para el tema del adoctrinamiento en el tema de las escuelas, personas también cómicos que han insultado precisamente a la Virgen del Rocío, por ejemplo, o al Rey de España. Es decir, que se está utilizando precisamente, incluso ahora que está Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que podría cambiar precisamente todo eso de cómo se está utilizando la TV3 para que deje de adoctrinar en Cataluña. No es así, es decir, ha llegado Salvador Illa del Partido Socialista y la tónica de TV3 continúa, es decir, con sueldos inflados precisamente de la corporación, con sueldos que rondan los 100.000 euros en muchos casos de ellos, es decir, sueldos que ahora mismo cualquier español no cobraría ni de lejos. Y vemos cómo se dilapida precisamente nuestros impuestos para adoctrinar. Es decir, la TV3 durante todos los años, desde que llegó la democracia, se ha estado utilizando precisamente por los medios de comunicación, o sea, por el gobierno, en este caso de CiU, de Pujol,
para adoctrinar a las escuelas, digamos, a través de las escuelas, a través precisamente de los espacios públicos, y cómo se ha utilizado este medio de comunicación para digamos, ensanchar un poco lo que es todo el público independentista y para aleccionar a las personas, ¿no? Y lo vimos precisamente con el tema del proceso independentista en 2017, cómo desde la TV3 apoyaban todo esto, es decir, que es una vergüenza, es decir, que es una televisión pública, recordemos que esa televisión que la pagamos todos los españoles, aunque esté en Cataluña, también hay gente que es votante no independentista que está pagando por esa televisión, y ahí no se tiene en cuenta, de hecho es el 100% de la programación es en catalán, es decir, llevan, o sea, y además lo hemos visto también en programas de debate, ¿no? Como pueda ser esta actualidad, donde cómo se veía que había a lo mejor 4 o 5 tertulianos y había de esos 4 o 5, 4 de ellos, por ejemplo, eran proindependentistas y el otro tertuliano restante era, digamos, no estaba a favor de la independencia de Cataluña, y cómo iban todos contra él. Es decir, que al final se utilizaba precisamente de conejillo de indias a esta gente. O sea, TV3 es una vergüenza, es decir, que en este caso se cerrara en su momento Canal Nou en Valencia y que se mantenga precisamente TV3 a costa del impuesto de todos los españoles es una auténtica vergüenza. Para más información, eldistrito.es. No quiero cambiar de tramo, de bloque de este programa sin comentarles una noticia que nos ha sorprendido muchísimo, una noticia también de hoy, apenas hace unas horas. A ver, ¿a qué os sabe este titular? El Gobierno trabaja ya en una ley que rebajará la edad para votar a los 16 años. Hombre, ¿Por dónde cogemos votos, esto? Lo tienen claro, están dando bonos para los que se compran los niños videojuegos, los niños chavales, a ganar más votos. Con 16 años. Yo creo que hasta es muy pronto con 18, en el sentido de la madurez que tenemos con esa edad todos. Pero bajarlo a 16, pues para ganar claro, votos. Precisamente el Gobierno lo hace para manipular, es decir, la gente que tiene 16 años, o sea, todavía no está en su, digamos, están, digamos, formándose, ¿no?, intelectualmente hablando. Entonces intentan, viendo que cada vez el público, digamos, y teniendo en cuenta precisamente que las últimas encuestas que han salido, entre el 25 y el 30% de los jóvenes votarían a Vox. Entonces, están intentando como favorecer, precisamente, como comentaba César, igual que se hizo precisamente con el cheque de los 400 euros, ¿no?, para gastar precisamente en temas, bueno, culturales, que pueda ser una PlayStation, como que pueda ser un videojuego, cualquier otro tema, ¿no? Y lo hacen precisamente por eso, por favorecer a este colectivo, pensando que si hacen eso, este colectivo, que es más manipulable intelectualmente hablando, les puede votar al Partido Socialista porque dicen, bueno, pues piensan en nosotros y vamos a votar al Partido Socialista. Colectivo que no conoce lo del 11 de marzo, ni conoce quién es Miguel Ángel Blanco, ni conoce la historia de verdad de España. Sí, pero es que por desgracia hay gente de 25 años que tampoco bueno, lo conoce. Es verdad, pero es 40. Que, claro, aquí a lo que se va, uno, en ese sector hoy por hoy es muy popular Vox. En segundo lugar, difícilmente van a votar mucho y sobre todo, por desgracia, porque ese es el gran problema de Occidente y muy concretamente de España, que es que de 16 años hay muy pocos. Es decir, el problema que tenemos precisamente es el relevo generacional. El grave problema, muchísimo antes que la inmigración, es la demografía en Europa. Es decir, es buscar una tirita que le va a solucionar están poco. Fusionando, están queriendo con un problema mezclar dos problemas. Claro. La falta de que tengamos hijos y traigo yo de los de abajo. Pero para es que rellenar. chicos de 16 años, ¿cuántos van a ir a votar? Muy pocos, es decir, van a la desesperada. Pero es más fácil engañar a un chico de 16 que a un chico de 40. Ponían en un muro en Perú, si tienes menos de 16 años y eres de derechas, no tienes corazón, y si no, no tienes cabeza si eres más mayor. O sea, la evolución natural da cultura. El rollo de Che Guevara se vende muy bonito con 15 años. Sí, pero con 16 años, igual que con 18, vas en contra de lo que hay. Y lo que hay hoy en día es la progresía en la televisión, en la cultura, en la política. Pero la intención es ganar votos. Sí. No sé si pero va a ser, no son datos consignables. Aquí lo importante son los jubilados, que es la mayor parte del peso de los votantes. Esta es la realidad. Ya veremos. La verdad es que esto es una huida hacia adelante, una a la desesperada, pero claro, es que de donde tiran es de España, donde estamos todos, señoras, señores, estamos absolutamente locos. Les voy a dar un buen consejo porque, vale, la Semana Santa va a llover y lo mismo hace fresquito, pero la operación bikini está aquí, la operación verano está a la vuelta de la esquina. ¿Quieren perder un par de kilitos? Yo les voy a sugerir cómo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días
podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con el último bloque del programa, el último pero no el menos interesante. Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles, montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Ya lo saben, ¿verdad? Renovar los muebles del hogar es, de alguna manera, renovar la vida. Vayan a conocer Muebles Adama y les sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar, eso sí, con mucho estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardos 190 o en la web, apunten, mueblesadama.com, mueblesadama.com. Aprovechen estos días para renovar el hogar y renovar la vida. Aprovechen como quizá ha aprovechado Donald Trump para pedir la cabeza de ¿quién? Han acertado, de Pedro Sánchez. Verán, Donald Trump habría exigido a la Unión Europea la cabeza de Pedro Sánchez en el marco de las negociaciones secretas que se están manteniendo sobre los aranceles, además del aumento de compras de GNL y armamento debido a su visita a China, que es considerada, ya lo hemos contado en este programa, una verdadera afrenta. Está claro que Sánchez se siente muy a gusto en las dictaduras comunistas, a las que, por cierto, nunca critica, solo a la extrema derecha, pero puede que esta vez su egocentrismo narcisista le haya salido caro. Carlos Cuerpo, ya saben, ministro de Economía, ha tenido el hombre que salir de urgencia en dirección a Washington, eso sí, a pedir disculpas para tratar de que el autócrata siga en el poder
y la Unión Europea pues no le fuerce a salir, Raúl. Sí, efectivamente. Pues Donald Trump, que no tiene precisamente buena percepción de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta además que Pedro Sánchez cada vez está más escolado a la izquierda y viendo la visita que no ha gustado nada en Washington del presidente Sánchez a Xi Jinping la semana pasada, donde iba en nombre de España, pero aprovechando también iba un poco pues de cabeza de la Unión Europea, ¿no? Entonces, y además lo estamos viendo con los aranceles, como Donald Trump precisamente está imponiendo aranceles a China, porque es su gran competidor, digamos, a nivel comercial, su gran enemigo comercialmente hablando, y está intentando evitar cualquier tipo de acción, digamos, comercial. Entonces, está viendo cómo Sánchez precisamente está, digamos, contrarrestando todo eso y le ha visto pues como un problema, ¿no? Como precisamente como un problema. Lo vimos además que durante la anterior legislatura de Donald Trump no tuvieron ningún encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump, es decir, que ahora mismo la sintonía es prácticamente ninguna. Por eso Carlos Cuerpo ha ido hoy a Estados Unidos, a Washington, para verse con el secretario de Estado, que recordemos que dijo hace unos días... Secretario del Tesoro. Del Tesoro, perdón, sí, del Tesoro, efectivamente. Recordemos que hace unos días dijo que negociar con China o abrir, digamos, ampliar, ¿no?, los acuerdos comerciales con China era, tanto para la Unión Europea como para España, era como cortarse el cuello. Esas fueron sus afirmaciones, ¿no? O sea, es una forma de decirlo muy taxativamente, como diciendo, cuidado por dónde vais, porque no nos está gustando para nada lo que estáis haciendo y cómo estáis tratando a China. Y bueno, las últimas declaraciones, los últimos tiempos que hemos visto de Pedro Sánchez, pues han ido lógicamente todo en contra de lo que ha promulgado Donald Trump. Le está viendo como bueno, pues como un opositor aquí, digamos, en Europa a todas las leyes de Donald Trump, y si Donald Trump decía perforar, drill, baby drill, aquí Pedro Sánchez decía green, baby green, es decir, verde, 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 o sea, todo lo contrario. Entonces, claro, viendo un poco que a nosotros nos perjudica geopolíticamente, ¿no?, porque el echarnos de los brazos en China como socio comercial, estamos perdiendo precisamente el paraguas de Estados Unidos para todo lo que pueda venir en un futuro, ya no solo sea por el tema económico, sino por el tema de Marruecos, que también nos puede afectar mucho porque somos la puerta de entrada a todo lo que que viene desde África, y veremos a ver si tiene fuerza suficiente, aunque yo tengo mucha duda de que la Unión Europea vaya a torcer el brazo a Sánchez y que Sánchez se vaya precisamente por las presiones de Donald Trump. Bueno, Sánchez ha hecho esa gira por el sudeste asiático, antes Vietnam, luego China. Vietnam no tiene nada que ver con China comercialmente, Vietnam solo tiene de comunista la bandera, no tiene nada de comunista, y representando, según él, a la Unión Europea cuando nadie le ha autorizado a eso. Ha ido de la mano de Zapatero, que había estado unos días antes organizándole un poco el tour. Hombre, le veríamos a Donald Trump si consiguiéramos librarnos de Sánchez por él. Estaríamos totalmente en deuda con él. Vamos a ver, de todas maneras hay que entender la situación. El gran enemigo de Trump es China. Y España, con el gobierno socialista, está aliada a China vía Venezuela, porque Venezuela quien le sostiene en parte es China, con lo cual somos objeto directo. Por eso Trump está interviniendo en el tema de Rusia, porque quiere sacar a Rusia de la órbita de China. Y si a eso le añadimos el apoyo a los palestinos, bien, que todos sabemos la postura que tiene Trump con respecto al Estado de Israel, y a que Trump lo que le gusta es echar pulsos, y quiere echar un pulso a la Unión Europea, y quiere demostrar que quien manda es él. Y ha cogido el eslabón más débil, que es Sánchez. Se une el que se está aliando a China, o que llevamos ya aliados un tiempo, el Estado de Israel, y que es el eslabón más débil, y quiere demostrar la fuerza que tiene para que los demás bajen la cabeza y reconozcan su autoridad. Entonces yo creo que va a seguir adelante con esa presión, ¿eh? Claro, pero recordemos además que Sánchez es el único ahora mismo líder de izquierdas de las grandes economías europeas. Es decir, si analizamos tanto Francia en este caso, como Alemania, como Italia, son cogobernando con comunistas. Cogobernando, que no tiene absoluta. Ese es el tema. Entonces, se ha convertido un poco en el opositor, digamos, europeo a todas las políticas de Donald Trump. Y claro, Donald Trump, que le está costando pues todo lo que hemos visto precisamente el tema de aranceles, ¿no? Al final pues ha tenido que recular en muchas de las digamos de los límites de aranceles, o ha pausado los límites de aranceles a muchos países a nivel mundial, salvo a China. Pues el hecho de que Pedro Sánchez le esté boicoteando precisamente todo eso, pues no sienta muy bien en Washington. Yo creo que no ha cambiado, yo creo que lo tiene muy estudiado, no es solo Donald Trump, tiene un montón de asesores debajo de él, tiene un plan magnífico, no se puede medir en tiempo real. No es como cuando nos ponen que cada día la bolsa no va así. Esto hay que darle un margen al plan de Trump, y además no sé por qué nos preocupamos por cómo le va a Estados Unidos. Allá cuidaos, preocúpese usted de Europa. Europa tiene un futuro malísimo ahora mismo. Europa no puede depender de lo que hagamos en Estados Unidos, de que esté Obama o Trump. ¿Qué más te da cuando en todos los medios populistas están diciendo, todos los tertulianos populistas, es que está loco este señor? No, este señor no está loco.
Señor, es de los mejores estrategas que hay. Además, tú dale un año a Estados Unidos, ¿sabes cómo está el dólar? Lo curioso es cuando la izquierda critica las medidas que está tomando Trump porque la bolsa ha bajado. Perdona, entonces uno dice... No, la izquierda y Feijóo. Sí, que Feijóo lo mismo. Es repugnante lo verlo, mismo. En primer lugar, Trump se preocupa, como es lógico, de su quien le país. vota, que son los americanos, punto. En segundo lugar, que todo el mundo diga esto perjudica a todos, ya lo veremos. Pero claro, las multinacionales, que son las que manejan las bolsas, claro que están interesados en fingir que esto va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque quieren forzar el tema. Ahora, Trump, esto ya lo sabía. Es decir, Trump ha apostado muy fuerte para ir rebajando, para ir subiendo, y él es un jugador de cartas. Y Europa está justificando que nos va a meter todavía más impuestos por culpa de Trump. Claro, pero a su vez Europa sí que se ha retractado de la medida, porque Trump lo ha suspendido, nosotros lo retiramos. Es decir, está haciendo ver y está potenciando las divisiones con Meloni, las divisiones en Europa, que él está interesado muy a mí me da especialmente envidia que en hiciera eso. en España un Trump, un Sí señor sí que vive por claro España. que Trump tiene, o sea, parte de los aranceles tienen su justificación. O sea, tanto en Europa como en China se han puesto barreras precisamente a la llegada de empresas norteamericanas, Claro. y se ha favorecido aquí a empresas, y en China sobre todo más. Es decir, en China, recordemos que para tener una compañía, tiene, o sea, el 51% de una empresa en China tiene que ser propiedad de... Como en Marruecos, claro, la y misma tiene que norma. estar autorizada por el gobierno chino. Claro, es decir, que es como que... Cuba. O sea, vemos las limitaciones que hay. Sin embargo, en Estados Unidos... Vas y puedes la montas tú. Claro, montas cualquier empresa... No De un tienes día que para tener- otro. Efectivamente. Entonces, ahí se ve realmente la libertad, digamos, de inversión que puede haber en un país y en otro. Entonces, en este caso, Donald Trump ha visto como durante muchos años, tanto Europa y sobre todo China, en este caso, han puesto barreras, han puesto aranceles precisamente a todas las inversiones, ¿no? Aunque también, si bien es cierto que las grandes multinacionales, las grandes tecnológicas, las siete grandes, ¿no?, a nivel mundial, que son las que mueven precisamente el mercado, tienen ingentes beneficios, y también es verdad que a nivel impuestos, por ejemplo en Europa, pues muchas de ellas están radicadas en Irlanda precisamente para pagar menos impuestos, ¿no? Es decir, si vemos a las grandes tecnológicas hoy en día, Amazon, un Meta o Como el Google, hermano de Sánchez, apenas si lo pagan hacen bien, impuestos, si no lo critico, que se va a precisamente por Portugal. eso digo. Sí, sí. Pero es que lo que pretende Trump es que todos esos vuelvan a Estados Unidos porque quiere bajar los impuestos. Es decir, vamos a crear un paraíso para el inversor, que es lo que se ha convertido ahora Europa. Yo más bien al Estados revés, Unidos, un infierno más bien para el un inversor. infierno esto, lo Claro. creo normal. ¿eh? Claro, sí, esto es un también. infierno, es como no hablan de Madrid paraíso fiscal, pero si pagamos una pasta. Pasa que ya los otros no se puede vivir. No, y además tenemos que tener en cuenta, además, bueno, sí que es verdad que las bolsas, es curioso, porque las bolsas están reaccionando mejor las bolsas en Europa que en Estados Unidos. Es decir, la caída que ha habido en la bolsa norteamericana... Pero yo leería la bolsa a medio plazo. A A corto plazo, presión, a eso- Trump, eso- además. Sí, pero es que la bolsa, o sea, el hecho de que Donald Trump haya reculado, o sea, gran parte ha sido por la bolsa, es decir, los grandes magnates Pero tú crees que ha tecnológicos. reculado, no tenía todo pensado. No, o sea, él ha echado un órdago porque pensaba que le iba a salir bien, porque recordemos que cuando él llega a la primera legislatura de Donald Trump, las bolsas suben precisamente con o sea, durante esos 4 años que está gobernando Donald Trump, las bolsas norteamericanas casi doblan, digamos, ¿no? Y no había desempleo. O sea, Y claro, fue pero luego triunfal, ha tenido un problema precisamente de... ¿Cuál es el principal problema de Estados Unidos? Uno de los grandes problemas, la deuda. Es decir, tiene una deuda Biden. ingente, precisamente, que asciende ahora mismo a casi 30 billones de dólares. Y la O sea, balanza una de auténtica pagos. locura. Es decir, nos quejamos aquí de la deuda en España, que es aproximadamente 1,3 billones de euros. Allí son 30 billones. También es verdad que Estados Unidos es muchísimo más grande. Estados que Unidos es como toda Europa. Claro, pero es que, claro, en cuanto a población. población y eso sí, en cuanto a economía parecido. Pero sí que es verdad que digamos los tipos de interés, digamos los bonos, ¿no?, que es por donde se miden, digamos, un poco también los mercados donde lo miden, se fijan simplemente, o sea, principalmente los bonos a 10 años, los bonos del Tesoro y los bonos a 30 años. Y la subida precisamente de los bonos norteamericanos, bonos del Tesoro, ha sido, o sea, casi de un 10% en el último mes. Y recordemos que este año Estados Unidos tiene que amortizar 9 billones de deuda. Quiero recordarles que precisamente el Distrito.es lleva una noticia que explica de manera soberbia el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de los aranceles y del peligro que representa China. No hablo para España, hablo para todo Occidente. Les invito a leer hoy el Distrito.es para adentrarse en esta información, y les adelanto que para mañana este programa va a realizar un programa especial, Los Estados Unidos de Trump, donde hablaremos de los aranceles, hablaremos de la cultura woke y hablaremos también de la guerra de Ucrania. Ayer mismo les hablábamos de la victoria de Noboa, ¿recuerdan? No sé cómo analizasteis vosotros
estas elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo y que, como les decíamos, Distrito Televisión estuvo en las preliminares, tenían más información que nadie. Además, avanzábamos con ese vídeo ayer. Pues vamos a ver, yo por ser muy breve, Novoa puede no ser lo mejor, pero ¿qué demuestra? Que es que la izquierda ya no la quiere nadie en ningún lado. Bien, podemos discutir más o menos lo que pretenda Novoa, ¿no? Pero es que la izquierda ya ha cansado, ha aburrido tanto, la gente ya ha detectado lo que de verdad es, que por mucho que diga ahora esta mujer que va a impugnar las elecciones y tal, pues no va a poder hacer nada porque no hay nada irregular ahí. La victoria de Novoa y el paso de transición a la transición en Ecuador. Está con nosotros Ron Aledo. Muy buenas noches, Ron. Hola. ¿No está Ron preparado? Hola, muy buenas. Hola, Ron Aledo, bienvenido. Tuvieron lugar esas elecciones el pasado domingo. Nosotros nos hicimos eco, Distrito Televisión estuvo, además tuvimos hasta la oportunidad de, alguien decía ayer que le daba muchísima envidia, ¿no?, la posibilidad de tener grabadas hasta las actas. Sí, Ron, pedía un análisis sobre la victoria de Novoa. Bueno, no sé si Ron está preparado. No te puedo escuchar. Quizá tenemos problemas, ¿verdad?, con esta comunicación con Ron Aledo. Bueno, hablábamos efectivamente de, aunque la oposición efectivamente quiere impugnar, ¿no?, las elecciones. Yo creo que allí tienen más transparencia que aquí. En nuestras últimas elecciones... Ayer mismo en este programa, es que, Dios mío, no recuerdo quién era, emitimos para nuestros telespectadores algunos de los vídeos que Distrito Televisión grabó en las elecciones en Madrid el pasado domingo, y alguien decía, pues qué envidia me da. Pues sí, hay mucha más transparencia. Aquí claro. Yo todavía no me creo en las últimas elecciones que el mismo señor votara una cosa en el Congreso y otra en el Senado. A mí no me entra en la cabeza, solo tengo una explicación. Bueno, y votar a Puigdemont en el Fuengirola, por decir algo, o sea, que mayoritariamente en Fuengirola votaran a Puigdemont, venga, hombre. Pero a nivel global yo creo que es porque en el Senado hay que poner cruces y es más complicado manipularlo, y en el Congreso es solo una papeleta, porque si no, no me entra en la cabeza que el mismo ser humano vote aquí al PSOE y aquí al PP. En fin, esto es envidiable. Ojalá aprendamos de ellos. Hay que poner cámaras por todas partes. Hablamos antes de Vidal Cuadras, pues igual también en las... ¿Qué hizo Sánchez para ganar sus propias primarias dentro de su casa? Ron Aledo está nuevamente conectado. Ron, espero que ahora puedas escucharme. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Pedíamos, Ron, un análisis desde tu particular punto de vista sobre esta victoria de Novoa que nosotros hemos contado en el día de ayer en este programa. ¿Estás hablando de Ecuador? Bueno, creo que no vamos a poder continuar. Lo lamento enormemente, pero tenemos serias dificultades con esta conexión. Vamos a continuar nosotros desde el plató. Sí, Raúl. Yo quería recordar que ahora mismo, bueno, ha sido la reelección, ¿no?, en este caso de Daniel Novoa, es decir, repite mandato, porque han considerado que, bueno, que lo estaba haciendo bien, y teniendo en cuenta mismo que Ecuador tiene tiene varios problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene actualmente Ecuador es el problema del narcotráfico. O sea, no podemos olvidar que bandas, digamos, de narcotraficantes propias ecuatorianas e incluso de México se han trasladado allí precisamente porque sirve de puerta de entrada, de conexión hacia Estados Unidos, donde termina la mayoría de la droga que se produce en Sudamérica. Otra de los grandes problemas precisamente ha sido el tema de la corrupción, es decir, la corrupción precisamente en los pequeños estados dentro de Ecuador, y luego las bandas criminales. Es decir, recordemos que Novoa fue, digamos, un presidente que puso el estado de excepción precisamente para acabar con todo el tema de la violencia criminal que había en este caso en Ecuador, y puso la militarización de las cárceles, porque desde las cárceles también se estaban dando órdenes precisamente para asesinar, lo que pasaba un poco en El Salvador también, ¿no?, con la llegada de Bukele, que gracias a Bukele consiguió erradicar precisamente todas esas bandas, ¿no?, y ahora afortunadamente El Salvador es un país seguro, ¿no?, por mucho que digan las organizaciones de que se han incumplido los derechos. Y un buen país para invertir, cuidado, El Salvador era una castaña y ahora es un buen país para invertir, ¿ahí cómo lo veis? Sí, total, porque además es un país
es que, o sea, tiene, o sea, era el Caribe, es decir, que teóricamente, o sea, podía servir precisamente un país turístico. No es caro, es seguro. Efectivamente, de hecho, además, ahora mismo El Salvador, bueno, que sí que es verdad que no es lo mismo Ecuador que El Salvador. El Salvador es un país mucho más pequeño que Ecuador, lógicamente, tanto en extensión como en habitantes, y no se puede hacer, es mucho más complicado llevar esa política que ha llevado Bukele en este caso, que Bukele que ha sido recibido hoy, si no recuerdo mal, por Donald Trump, o ayer, si no recuerdo mal, ayer, para felicitarle precisamente por todo lo que está haciendo y todos los criminales, digamos, que se está llevando a la famosa cárcel del CECOT allí. Y bueno, veremos a ver si Daniel Noboa es capaz, precisamente con la ayuda de Estados Unidos, porque Estados Unidos también está apoyando precisamente al presidente reelecto, para conseguir erradicar todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y todas las bandas criminales, porque al final, tarde o temprano, todo lo que producen termina en Estados Unidos. Pasando por México, el problema quizás sea México, que es el país intermediario, la frontera sur, también entra por Canadá, cuidado, el fentanilo, pero ahora mismo México es el problema de Estados Unidos para la entrada de droga, porque es el país, sabemos quién gobierna allí, la ultraizquierda. Claro, pero México tiene, pues sabemos el gobierno que tiene ahora mismo en condiciones. Y entonces Estados Unidos, Trump no es un santo ni va haciendo el bien universal. Trump se preocupa de los americanos y por eso le preocupa Venezuela, por eso le preocupa El Salvador, por eso le va preocupando a todos estos países, y en ese aspecto va a ser una ayuda, claro, y es lógico, y va a ser una ayuda tremenda, porque claro, lo que le interesa es acabar con las redes de delincuencia, las redes de tráfico de drogas. Entonces poco a poco va a ir mejorando. Al final a México le acabará apretando las tuercas, pero el primero va con los que pueden ser aliados. O sea, sabes que antes de hacer la guerra, oye, si te buscas unos aliados, y ya ha empezado cuando recibió ayer a Bukele. Además es que la relación entre ellos, bueno, se alabaron mutuamente, no solamente hicieron unas declaraciones institucionales, es que hasta personalmente se apoyaron. Es decir, se ve que hay un interés era directo. un país perdido. El Salvador no se podía vivir. No, El Salvador era un estercolero. De hecho, o sea, que es curioso que muchas asociaciones, cuando crea el Estado, digamos, proclama el Estado de excepción Bukele en El Salvador, que había matanzas de 20, 30 personas, la gente muchas veces no podía hacer, o sea, era la extorsión en comercios, todo ese tipo de cosas, la gente tenía miedo de salir a la calle, ¿no? Entonces, porque realmente, ¿qué pasaba? Las bandas de allí de El Salvador, lo que tenían miedo no era enfrentarse a la policía, era terminar en la famosa cárcel de CECOT que construyó Bukele con la ayuda de Estados Unidos precisamente, porque no querían, porque sabían que iban a terminar ahí en esa cárcel, que es durísima, pero lógicamente esa gente se lo ha buscado por todo lo que han provocado durante todos estos años, toda la inseguridad y toda la criminalidad, de gente que no podía ni abrir un negocio porque le estaban extorsionando y diciéndole, si vas a abrir un negocio me tienes que dar el 20 o el 30% de los beneficios de ese negocio. Y ahora les deja Bukele hacer obra pública para bajar su pena, qué envidia. Les deja hacer carreteras, hacer de todo, y les baja la pena en función del trabajo que hagan para la sociedad. Anda, mira, como el Valle de los Caídos. Le digo porque efectivamente había una remuneración económica en el Valle de los Caídos y también había una revisión de la condena para aquellas personas que estaban realizando esos trabajos y eran voluntarios. Y como tantas obras públicas en Estados Unidos y en Europa en los años 40 y 50, porque aquí cuando se cita el Valle de los Caídos es que no era una excepción en el mundo de la época, era lo normal. Bien, el disminuir condena por trabajos en beneficio de la comunidad. Bueno, pues casi terminamos como empezábamos. Es el cierre circular, que en oratoria dicen que es el cierre perfecto. Permítanme, antes de despedirnos, que les haga una buena propuesta para que disfruten de una verdadera experiencia gastronómica. Terracota, Plaza de España, en el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta realmente exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables, porque no somos un restaurante solo, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota, Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Estoy segura de que también desearéis regresar al mundo al rojo. César Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz Semana Santa a todo el mundo. Feliz Semana Santa, Javier Pérez Roldán, ha sido un enorme placer. Pues muchísimas gracias y santas Semana Santa. Y santa Semana Santa, efectivamente. Raúl Sánchez, muchas gracias también por estar hoy en el estudio. Un placer. Y como siempre, les recuerdo, para más información,
eldistrito.es. Mañana tenemos programa especial, no se lo pierdan, los Estados Unidos de Trump. Hasta mañana, disfruten del resto de la noche.